Capítulo 31. Dime cuál es tu nombre, señorial. Severus Snape estaba sentado en la sala de profesores a la mañana siguiente, todavía dándole vueltas a lo que había aprendido la noche anterior en el bosque prohibido. Al parecer, sus primeras impresiones sobre el hijo de Potter habían sido erróneas. El chico podía tener físicamente el parecido con su viejo rival, el maldito James Potter, y sin duda tenía los ojos de su amada Lily, pero ahí terminaban las similitudes. No sabía cómo clasificar a su hijo. ¿Qué cualidades había heredado de ellos? ¿Cómo las había perfeccionado? Por su actuación de la noche anterior en el banquete, era evidente que el chico había sido educado como un auténtico lord, pero tenía un carácter que James Potter jamás tuvo. Luego estaba su diosa patrona, Morrigan. Al parecer, ella desempeñó un papel muy activo en la vida del niño. El hecho de que aceptara sus sencillos regalos le demostró que comprendía la necesidad infantil de aprobación. Históricamente, era una diosa muy exigente, que solía ser muy inflexible con los cambios en los rituales de su culto. Y, sin embargo, estaba el hecho de que el muchacho parecía sentirse muy cómodo en su presencia. Severus sabía que cuestionarla era arriesgarse a la muerte. No era ningún tonto y le había sido muy devoto desde su infancia. Su naturaleza de Slytherin le dictaba cautela, así que no le quedaba más remedio que esperar y ver qué pasaba. Buenos días a todos, dijo Albus al entrar en su despacho, saludando alegremente a los profesores que lo esperaban. El desayuno comenzaría pronto en el gran comedor, pero había convocado una reunión urgente de todo el personal debido a los sucesos de la noche anterior. Dolores Umbridge estaba sentada justo a la izquierda del director, con Minerva a su derecha. Severus se estremeció al pensar en la instructora de defensa contra las artes oscuras vestida de rosa. ¿Qué tramaba Fudge al nombrar a esa aduladora incompetente? Minerva, ¿has organizado el horario del señor Potter como te pedí? Preguntó Albus, obligando a Severus a concentrarse en la reunión. Sí, Albus. Revisé su expediente académico y todos indican que pertenece a Ravenclaw, así que le pedí a Filius que asumiera la dirección de su escuela y organizara sus estudios. Pero, querida, ¿seguro que Harry encajaría bien en Gryffindor? Puede que a tus ojos sí, Albus, pero sus antecedentes dicen lo contrario. Y Albus, si quieres llevarte bien con él, tienes que dejar de ser tan familiar. No parece apreciarlo, resopló Minerva. Mirándolo fijamente, continuó. No cumplirá con todas tus expectativas. Sus antecedentes son muy claros, y según ellos, pertenece a Ravenclaw. Además, como fuiste tú quien me metió en este lío, tendrás que aceptar mi decisión. Filius y yo ya lo hemos hablado, y sus clases serán con los Ravenclaw. Albus suspiró, lanzándole una mirada de decepción. Minerva la tenía de espaldas y se iba a salir con la suya, le diera la gana. Sabía que era mejor no provocar su temperamento escocés. Seamos sinceros, director. Lo único que quiere es que se haga amigo de los Weasley, sus aduladores serviles, se burló Severus. Todos volvieron su atención hacia el sarcástico maestro de pociones, con expresiones de asombro en sus rostros. Simplemente no soportas la idea de no tener al mocoso bajo control, especialmente ahora que finalmente ha aparecido. Ahora, Severus, balbuceó Albus, sobresaltado, quiero que lo vigiles de cerca. El anciano director desestimó con indiferencia las acusaciones de su profesor de pociones. No sabemos cómo fue criado. Puede que haya problemas que debamos abordar. Fingió una risita, con los ojos brillando con benevolencia. Severus se encogió de hombros. Maldito Albus, con sus nombres de tantos y su bien mayor. El viejo tonto no ve el bosque por los árboles. 00000 Dolores resopló, sorbiendo su té matutino mientras escuchaba las conversaciones que resonaban en la habitación. Solo el tiempo diría si era un enemigo, una amenaza para su querido Cornelius, o no. Se aseguraría de que ese jovencito advenedizo recibiera su merecido si resultaba ser una amenaza. 00000 Los estudiantes, medio dormidos, se reunían para desayunar. Muchos esperaban volver a ver al misterioso Lord Potter. Había causado sensación en el banquete de anoche. Varias chicas ya competían por acercarse a él. Por desgracia, todos esperaban en vano. El objeto de sus chismes corría con su mentor, junto con otro estudiante, alrededor del lago negro. El día de Lord Potter había comenzado hacía más de 2 horas. Harry le había enviado una nota rápida a Hermione mediante un elfo doméstico, explicándole lo que él y Wolf habían planeado, y pronto a su entrenamiento matutino se unió su tercer compañero. Más tarde, al final del desayuno, el trío entró en el gran comedor, recién duchados y bien arreglados.
Curiosamente, a pesar de su llegada tardía, les esperaba un desayuno completo, recién hecho y humeante cuando se sentaron. Hermione había usado la ducha de Harry porque no tenía tiempo de volver corriendo a su dormitorio. Un sencillo hechizo refrescante en su túnica la dejó lista. Al entrar, ella y Harry estaban conversando sobre un artículo de la revista Potions Monthly. Lord Potter, le llamó Filius Flitwick mientras avanzaba por el pasillo. Tengo sus horarios. Estoy seguro de que la señorita Granger estará encantada de enseñarle la casa. Me encantaría, profesor, dijo Hermione mientras miraba el horario de Harry por encima de su hombro. Qué bien, tenemos las mismas clases. Señor Wolfram, en realidad, señor, es el sargento mayor Wolfram, no el señor profesor, corrigió Wolf cortésmente. Por supuesto, sargento mayor, iba a preguntarle si también va a asistir a las clases de Lord Potter. No, señor. Lo acompañaré a la mayoría de las clases y, si bien supervisaré parte de su formación, le aseguro que todo el trabajo escolar de Lord Potter será responsabilidad suya. Lord Potter, ¿cómo prefiere que lo llamen? ¿Lord Potter o señor Potter? Preguntó Filius respetuosamente. Este joven le resultaba cada vez más intrigante. Según entiendo en los estatutos, como estudiante no tengo ningún rango. Sin embargo, como heredero fundador, puedo reclamarlo. Así que, señor, puede ser de cualquier manera y, a menos que las circunstancias dicten lo contrario, el señor Potter está bien. Muy bien, señor Potter. El director desea que se reúna con él antes de las clases de esta mañana. El diminuto profesor comenzó a alejarse. Señor, si no tiene clase, ¿podría acompañarnos a esa reunión? Preguntó Harry respetuosamente. Sé que, como heredero del fundador, no tengo un jefe de casa, pero dado que usted se encarga de mi agenda, diría que esa responsabilidad recae sobre usted. Sería un honor, señor Potter, dijo Filius con una sonrisa mientras se alejaba. Además, por favor, pase por mi despacho antes de la cena para que podamos charlar sobre algunas de sus clases. Será un placer, señor. Espero que también pueda contarme más sobre mi madre en aquella época. 00000. Varios de los Ravenclaw habían pasado la noche anterior preguntándose por qué Potter no había estado en su dormitorio desde que se sentó con ellos en el banquete. Por supuesto, muchos de los Ravenclaw mayores se pusieron inmediatamente a investigar. Se preguntaban por qué el sombrero seleccionador había mencionado ese título y qué implicaba. Lo que descubrieron generó más preguntas que respuestas. Toda la casa se reunió para desayunar a la mañana siguiente, ansiosa por descubrir más sobre este nuevo acertijo. Ver a su jefe de casa hablando con él hizo que varios asintieran con satisfacción. Lo habían conseguido, Potter. Toma eso, Gryffindor. Draco Malfoy frunció el ceño al ver que Potter estaba sentado con una sangre sucia en la mesa de Ravenclaw. ¡Qué asco! Su padre no estaría nada contento. Ron y Ginny Weasley los miraron con recelo desde la mesa de Gryffindor. Dumbledore había querido su ayuda para convencer a Potter de que se pasara al lado luminoso. A Ginny le habían dicho que tendría la oportunidad de conquistar al apuesto joven Lord si lo lograban. Le habían prometido que el director la apoyaría. Había organizado que los Weasley pasaran tiempo con Harry al final del verano. Sin embargo, no sucedió, Harry rechazó su hospitalidad. Se ve mejor a la luz de la mañana, pensó ella con admiración. Neville Longbottom miró a Harry y sonrió. Harry no era lo que él esperaba de aquel adolescente criado en la Mugle. Su abuela estaría encantada de que la atención del director ya no se centrara en él. Cuando Harry Potter había estado desaparecido, Albus Dumbledore había empezado a interesarse de forma malsana por Neville, y Augusta Longbottom no estaba nada contenta con ello. Harry sabía que las distintas facciones del colegio lo estaban analizando y evaluando. Lo habían preparado para esto desde que Wolf entró en su vida. Ben y Maugie lo habían mantenido a salvo en la torre, pero también había crecido jugando en el jardín de la torre entre los turistas. Al hacerlo, Harry había conocido y observado a todo tipo de personas, lo que solo sirvió para agudizar su capacidad de observación. Se sirvió un desayuno ligero pero saludable y charló con Hermione mientras comía, como si no le importara nada en el mundo. Que era precisamente lo que buscaba. Dolores Umbridge frunció el ceño con disgusto. Que un poderoso mago de una familia antigua y noble como los Potter se rebajara a relacionarse con una sangre sucia, era una vergüenza. Se le quitó el apetito por completo. 00000. Harry entró en el despacho del director acompañado del profesor Flitwick y Wolf. Lo observó todo de un vistazo, pero no le impresionó demasiado la excesiva decoración. Un fénix, posado junto a la ventana, parecía estar durmiendo.
Harry se preguntó qué pensaría el ave mágica sobre que él fuera el heredero del fundador y que no le cayera bien el director. Puede retirarse, profesor. Deseo hablar con el señor Potter. Usted también puede retirarse, señor Wolfram, dijo el director, despidiendo a los adultos con indiferencia y haciendo que Harry volviera a prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Director, sé que probablemente lo repetiré varias veces, pero soy el sargento mayor Wolfram, ¿y a dónde va Lord Potter? Voy yo, dijo Wolf, de pie junto a la puerta en posición de firmes. No se movía. Lord Potter me pidió que asistiera como su jefe de casa, Albus, dijo el profesor Flitwick al director, visiblemente molesto. Joining a Children's Book Club muy bien. Tome asiento, señor Potter. Entiendo que ya recibió su horario. Esperaba que le asignaran un grupo con Gryffindor, ya que sus padres pertenecían a esa casa. Albus suspiró al ofrecerle al niño un sorbete de limón, que éste rechazó con un enérgico no, gracias. Harry arqueó una ceja. Al menos, en esta reunión, aquel hombre no se dirigía a él con tanta familiaridad. Como le había dicho a Flitwick antes, según la carta, Harry debía renunciar a su rango en el momento en que fuera seleccionado. Sin embargo, como heredero del fundador, sus títulos eran opcionales. Pero ni loco permitiría que aquel viejo entrometido usara su nombre de pila con tanta libertad. Señor, me siento bastante cómodo con mi horario con los Ravenclaw, dijo Harry, dedicándole al director una sonrisa fría. Albus pareció desmoronarse ante sus ojos. Hubo una breve pausa antes de que el anciano director exclamara. Harry, muchacho, ¿podrías decirme dónde estabas? Estaba tan preocupado y seguro de que tus familiares harían lo correcto por ti. La sonrisa de Harry se desvaneció al oír mencionar a sus familiares. Se puso de pie bruscamente. Adiós a la esperanza de que aquel hombre hubiera aprendido la lección. Albus. Ten un poco de respeto. Te ha dicho repetidamente que no seas tan familiar con él. Lo reprendió Filius. Albus se recostó mientras observaba al chico que estaba de pie en la puerta, listo para marcharse. Lo siento, Lord Potter, pero, como viejo mago, me temo que me resulta difícil cambiar mis costumbres. Harry se giró y fulminó con la mirada al director. No, tal vez no. Dicen que a los perros viejos les cuesta aprender trucos nuevos. Me colocaste allí sin tener en cuenta la voluntad de mis padres. Entrecerró los ojos mientras evaluaba la reacción del director. Los duendes me lo enseñaron cuando tenía 11 años. Mis parientes jamás debieron haber tenido permiso para tener un perro, y mucho menos para criar a un niño con poderes mágicos. Wolf dio un paso al frente y le entregó un archivo a Harry. Aquí está mi historial médico, el que me tomaron cuando me encontraron, dijo Harry, dejándolo sobre el escritorio. Personalmente, no me cae bien, señor, ni confío en usted. No tengo ningún respeto por alguien que, aunque sea por ignorancia deliberada, promueve el abuso infantil. Sin embargo, usted es el director y, por el momento, debo someterme a su jurisdicción. ¿Es eso todo? Señor Potter, ¿me podría dar también una copia de su historial médico? Preguntó Filius. Puede marcharse, Lord Potter, dijo Albus con gravedad, con expresión de resignación. Tengo discos adicionales, señor, le dijo Harry al diminuto profesor mientras hacía una leve reverencia. Wolf esperó a que Harry saliera, luego se dio la vuelta y lo siguió rápidamente fuera de la oficina. 00000 capítulo 32. ¿Hay consuelo en Galaad? El heredero Malfoy finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Potter. Estaba sentado solo, apartado en un rincón de la biblioteca, cuando Draco entró. Por suerte, el sangre sucia que había estado rondando a su alrededor todo el día no estaba por ninguna parte. ¿Alquiler colecciones de películas de ciencia ficción, Lord Potter? Interrumpió Draco cortésmente. Soy Draco Malfoy, descendiente de la antigua y noble casa de Malfoy. Finalizó su presentación con una leve reverencia. Señor Malfoy, dijo Harry mientras se ponía de pie. ¿En qué puedo ayudarle? Mi padre, Lord Lucius Malfoy, me aconsejó que te conociera, dijo Draco sonriendo y ofreciéndole la mano. Ya veo, dijo Harry, tomando la mano extendida del rubio. Si no hay nada más. Dado que no has estado muy activo en el mundo mágico, solo quería darte una advertencia. Pronto descubrirás que algunas familias son mejores que otras. Puedo ayudarte presentándote a algunas. Draco dejó la frase inconclusa cuando Harry levantó una mano para interrumpirlo. Le agradezco, señor Malfoy, su ofrecimiento, dijo Harry cortésmente. Entiendo que es una oferta de buena fe. Sin embargo, no puedo aceptarla. No puedo aliarme con alguien que apoya a la persona responsable de la muerte de mis padres. Draco reprimió su creciente ira.
Después de todo, Potter se había mantenido educado y respetuoso. Pareces muy seguro de ti mismo, dijo entre dientes. Harry esbozó una leve sonrisa mientras recogía sus libros. La magia, señor Malfoy, no se trata de luz ni de oscuridad, ni siquiera de quien la merece. La magia es un don de la dama. A ella le pertenece otorgarla o retirarla, según su voluntad. Por lo tanto, debe ser apreciada y respetada, sin importar el estatus de sangre de quien la empuña. Su padre y su señor han olvidado este hecho. Que tenga un buen día, descendiente de Malfoy. Si desea saber más, estoy a su disposición. Draco se quedó un poco desconcertado. ¿Potter conocía las formas de tratamiento? ¿Quién se las había enseñado? Se rumoreaba que el último Potter se había criado en el mundo Muggle. No debería conocer las antiguas normas de etiqueta mágica. Ronald Weasley escuchó la conversación entre Malfoy y Potter desde las sombras. Los vio estrecharse la mano y la ira lo invadió. ¿Cómo se atrevía Potter a hacerse amigo de ese hurón? Esto tenía que parar, ahora. Potter. Alquiler colecciones de películas de ciencia ficción. Harry se detuvo y se giró para mirar a la pelirroja. ¿Te conozco? No te metas en líos, Potter. Se suponía que ibas a venir con Dumbledore este verano a conocer a mi familia antes de que empezaran las clases, y te negaste. ¿Qué pasa? ¿Acaso no éramos lo suficientemente buenos para Lord Potter? Gruñó, escupiendo por todas partes. Harry arqueó una ceja mientras retrocedía. Ya veo, les pido disculpas si he arruinado algún plan en el que estuviera involucrado. ¿Me disculpan? Llego tarde a mi cita con el profesor Flitwick. Tus padres se avergonzarían de ti. La pelirroja, enfadada, se burló. Señor Weasley. La voz de McGonagall interrumpió la conversación. 5 puntos menos para Gryffindor por semejante comportamiento grosero e irrespetuoso. Pero profesor, él era Malfoy. Balbuceó Weasley. Harry se quedó allí, apretando y aflojando los puños con furia, con los ojos verdes fríos y amenazantes. Nunca conocí a mis padres, Weasley, y estoy seguro de que tú tampoco. No te atrevas a imaginar cómo se sentirían. Ahora, con su permiso, llego tarde. Harry se dio la vuelta y se marchó. Wolf, testigo de todo el incidente, habló con la subdirectora. Profesora, será mejor que mantenga a raya a sus leones si todos son como ese idiota. Lord Potter no permitirá que ninguna ofensa contra él o sus padres quede impune por mucho tiempo. Y le garantizo que, si los desafía, no ganarán. Minerva frunció los labios con enfado. Gracias por la advertencia, sargento mayor. Señor Weasley, ¿tiene clase? Ronald Weasley se marchó enfadado, murmurando entre dientes sobre cretinos arrogantes y hurones repugnantes. 00000. Harry entró tranquilamente en el aula de defensa contra las artes oscuras. Los rumores en Hogwarts eran peores que entre los fantasmas y espíritus de la torre. Todos hablaban de lo malo que era el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, o de su enfrentamiento con el impulsivo Weasley a la salida de la biblioteca. Descubriendo novelas de ciencia ficción y fantasía. Harry negó con la cabeza mientras se sentaba junto a Hermione. Ella también estaba recibiendo críticas por relacionarse con él. A ninguno de los dos les importaba realmente. Llevaban demasiado tiempo siendo amigos como para que eso les afectara. Buenas tardes, clase, dijo la voz empalagosa de Dolores Umbridge. Los alumnos, Ravenclaw y Hufflepuff, se miraron algo confundidos. Al fin y al cabo, estaban en su 5º año y no eran alumnos de primer año sin escolarizar, ¿verdad? Dije. Buenas tardes, clase, repitió con un tono mucho menos amable. Buenas tardes, señora Umbridge, dijeron algunos de los estudiantes. Oh, sé que puedes hacerlo mejor que eso, dijo con una sonrisa burlona. Buenas tardes, señora Umbridge, dijeron todos. Harry y Hermione intercambiaron una mirada. Aquello no auguraba nada bueno. Tras obtener respuestas satisfactorias, la profesora Umbridge pronunció unas palabras de apertura y comenzó a repartir los libros que debían leer en clase. Varios alumnos preguntaron sobre el aspecto práctico de la defensa. En esta clase solo estudiaremos teoría. No habrá varitas mágicas ni hechizos peligrosos. Pero, balbuceó un estudiante, visiblemente sorprendido. Disculpe, señora Umbridge, dijo Harry, alzando la mano cortésmente. Señor Potter, ¿tiene alguna pregunta? Descubriendo novelas de ciencia ficción y fantasía, sí, señora, dijo Harry, poniéndose de pie. ¿Qué cualificaciones tiene para impartir este curso? ¿Tiene una calificación de O en sus estudios de defensa o experiencia práctica en las fuerzas del orden?
Eso, señor Potter, no es asunto suyo, dijo, cada vez más irritada de que alguien se atreviera a cuestionar sus cualificaciones. Ya veo, dijo, recogiendo sus cosas, pero dejando el libro que ella le había dado sin abrir sobre el escritorio. Según los estatutos de Hogwarts, para impartir una asignatura en Hogwarts hay que tener al menos una calificación de O. Es obvio que no la tienes, de lo contrario no habrías evadido mi pregunta. Si me disculpas. Hizo una leve reverencia y comenzó a marcharse. Hermione también se puso de pie. Muchos de los Ravenclaw recogieron sus cosas. Si Potter no consideraba oportuno asistir, ¿por qué iban a hacerlo ellos? Castigado, señor Potter. Gritó ella cuando Harry se marchó. Y todos los que se vayan. Varios volvieron a sus asientos. La mayoría siguió caminando, directamente a sus dormitorios y a la casa de su jefe. Hermione lo alcanzó mientras se dirigía al despacho del director. Wolf lo seguía de cerca, con una delgada carpeta bajo el brazo y una leve sonrisa en los labios. Wolf, ¿conseguiste información sobre Umbridge? Preguntó Harry cuando llegaron a la gárgola que conducía al despacho de Dumbledore. Claro que sí. Tenía usted razón, Lord Harry. ¿Cómo conocisteis a Harry? Preguntó Hermione, apresurándose a seguirlos. Harry sonrió. Clasificado. Descubriendo novelas de ciencia ficción y fantasía. Wolf emitió un sonido grosero cuando Harry se giró, riendo, hacia la estatua de piedra. Tú, señaló a la gárgola. Abre la boca. No tengo tiempo para las tonterías del director. La gárgola obedeció rápidamente. Hermione, con los ojos muy abiertos, comenzó a seguirla, pero la detuvieron. Mira, Hermione, no puedes involucrarte en esto. Ve con la profesora McGonagall y cuéntale lo que está pasando. La necesitarán para la reunión. No se preocupe, señor Potter, estoy aquí, dijo la subdirectora con voz divertida. Lo vi venir hacia aquí. 00000. Albus Dumbledore estaba teniendo un buen día. Los elfos domésticos le habían preparado su almuerzo favorito y por fin había llegado su último envío de caramelos de limón. Tarareaba mientras revisaba con indiferencia la pila de papeles que esperaban su atención. Al oír el movimiento de su gárgola, levantó la vista hacia la puerta de su oficina. Los nombres Harry Potter, Paul Wolfram y Minerva aparecían parpadeando sobre ella. Frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Harry, quiero decir, Lord Potter, pase. Sargento Mayor, Minerva. ¿Qué ha pasado? ¿No debería estar en clase? Harry había estado revisando el archivo que Wolf le había entregado en las escaleras. Al entrar en la oficina, sin dejar de mirar el archivo, preguntó. ¿Sabía usted que usted, y esta escuela, están infringiendo los estatutos al emplear a alguien que no está cualificado para impartir una asignatura básica? Albus se recostó en su silla. No, hijo mío, no lo hice. Se produjo un alboroto repentino en las escaleras, no lo voy a tolerar. Gritó Dolores mientras irrumpía tras ellos. No puedo dar clase si nadie quiere escuchar. Ese chico grosero, arrogante e insolente. Pasa, Dolores, invitó a Albus con un suspiro de resignación. Su buenos días no sirvió de nada. 00000. Cornelius Fudge estaba teniendo un buen día. Por fin había logrado mejorar su popularidad en las encuestas al conseguir que el chico Potter entrara en Hogwarts. Dolores estaba allí ahora, supervisando todo, y sabía que ella era perfectamente capaz de volver a poner la escuela bajo las directrices del ministerio. Realmente no podía permitir que estudiantes insensatos anduvieran por ahí diciendo que quien tú sabes había regresado. Su ayudante, ¿cómo se llama? Ah, sí, Weatherby, entró. Albus Dumbledore está en la chimenea. Parece que hay un problema. Dolores dice que es una especie de error. Weatherby respiró hondo y continuó. Se te necesita para solucionarlo. Maldita sea. Exclamó Fudge, poniéndose de pie. Muy bien, Weatherby. Espero que no tarde mucho. Tomaré el té con los Malfoy más tarde. Sí, señor. Cornelius y su ayudante se teletransportaron a la oficina del director. Lord Potter estaba junto a la ventana, hablando en voz baja con el Fénix de Dumbledore. Un hombre alto e imponente, con uniforme militar mugle, estaba cerca de la puerta. Albus y Minerva conversaban en privado en su escritorio, y Dolores. Ella caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos. Oh, Cornelius. Tienes que hacer algo con ese niño horrible. Gimió. ¿Qué está pasando? Preguntó Cornelius, confundido. Si me lo permite, dijo Harry, creo que puedo aclararlo perfectamente, señor. Verá, hay un pequeño problema. La señora Umbridge sigue trabajando para usted, ¿correcto? Sí, es mi subsecretaría, dijo Cornelius bruscamente.
¿Pero qué? Ya veo, interrumpió Harry. Ministro Fudge, ¿sabe usted que está infringiendo una ley vigente desde hace mucho tiempo que establece que una persona no puede trabajar en el ministerio al mismo tiempo que desempeña otro empleo? ¿Qué quieres decir, muchacho? Preguntó Albus, frustrado porque Harry lo había ignorado por completo. Harry se dirigió al ministro, extendiéndole el expediente que llevaba consigo. Dolores Umbridge es instructora en una asignatura troncal aquí en Hogwarts, además de seguir siendo subsecretaria. Esto, de por sí, es ilegal, pero si a eso le sumamos que también infringe los estatutos de Hogwarts al no poseer las cualificaciones necesarias, la situación se agrava. Como heredero del fundador, tengo derecho a clausurar esta escuela y recuperar el castillo y todo lo que contiene, ya que los estatutos están en suspenso. El silencio en la habitación era ensordecedor. Dolores Umbridge había sido despedida. Tenía que empacar y marcharse antes de que terminara el día, o el castillo mismo lo haría por ella. Aún quería castigar al señor Potter por su falta de respeto, pero había demasiados testigos del incidente. La conducta del chico era intachable. Había sido muy educado, con una actitud autoritaria y segura de sí mismo. Albus se acarició la barba mientras reflexionaba sobre qué hacer con él. Era obvio que alguien lo había entrenado muy bien, pero ¿quién? Además, el hecho de que le asignaran a Paul Wolfram, un ayudante de campo nacido de muggles, sugería que tenía un papel importante tanto en el mundo muggle como en el mágico. Harry bajó tranquilamente a las mazmorras, con Hermione a su lado una vez más. Varias alumnas se percataron de que el joven Lord llevaba la mochila de la nacida de muggles. Los susurros los siguieron por el pasillo. Wolf los siguió en silencio, como siempre. No podía creer la maestría con la que Harry había despedido a esa mujer de la escuela. Por mucho que Hermione amara sus libros, incluso ella sabía que el curso de defensa personal debía tener una aplicación práctica. Le irritaba que esa mujer no tuviera ninguna cualificación para enseñar y, sin embargo, el director se lo hubiera permitido. Harry y Hermione estaban sentados en medio del aula de pociones. Era una clase de Ravenclaw/Hufflepuff, algo que Hermione agradecía. Durante años, había oído historias terribles sobre las clases de Slytherin/Gryffindor. Los rumores contaban lo estricto que era el profesor Snape y lo injusto que era con los Gryffindor. Sin embargo, en su opinión, cualquiera con dos dedos de frente se daba cuenta de que solo intentaba que todos sobrevivieran para poder graduarse. Incluso Neville Longbottom, una vez que Hermione lo tomó bajo su protección y lo instruyó, mejoró ligeramente. Desafortunadamente, como Gryffindor, seguía sufriendo los insultos de Snape. Por suerte, quien más desprecio sentía en su curso era Ronald Weasley. El pelirrojo tenía un temperamento a la altura de su cabello rojo y no controlaba su lengua. Harry había oído, por fuentes ajenas a Hogwarts, que la época del profesor de pociones como alumno allí no había sido agradable debido a su padre y a los tres a quienes consideraba amigos. Harry había pensado que el pasado podría causarle un sufrimiento incalculable en esa clase, hasta la noche en que se encontraron en el claro. Encontrar a aquel hombre esa primera noche en el bosque fue algo alucinante para Harry. Se preguntó quién más podría venerar a la dama en Hogwarts, además de Severus Snape y Luna Lovegood. El profesor de pociones no sabía qué pensar de aquel hijo de Potter. Según todos los informes, el chico era educado y respetuoso con todos sus profesores, excepto con el de defensa contra las artes oscuras, donde expulsó al instructor en su primera clase. Cuando Potter apareció con su amigo y guardaespaldas nacido de muggles, Severus no supo qué pensar. El chico actuaba como si no fuera consciente del caos que estaba provocando y, sin embargo, parecía estar muy al tanto de todo lo que sucedía a su alrededor. Severus sintió una gran satisfacción al cerrar de golpe la puerta del aula mientras caminaba con paso firme por el pasillo, con su túnica ondeando al viento. Sus agudos oídos captaron un susurro del hijo de Potter. «Caramba, ¿cómo lo hizo? Es impresionante. SHH. Harry, te va a oír». No sabía si sonreír con sorna o gritar. Conocía el efecto que causaba en sus alumnos. Al fin y al cabo, llevaba años perfeccionándolo. Para rematar, le lanzó una mirada fulminante a Potter cuando éste llegó al frente de la clase. Según los registros académicos de Potter, el adolescente estaba casi al nivel de los éxtasis con una calificación de sobresaliente. Le impresionaba que el hijo de Potter hubiera heredado la inteligencia de su madre, a juzgar por su desempeño académico. Esta era otra razón por la que agradecía que Potter estuviera con los Ravenclaw. No tenía que ser, qué horror, amable ni severo, pues su expediente académico hablaba por sí solo. El tiempo lo diría.
Recorrió los pasillos, corrigiendo o ajustando los trabajos de pociones de los alumnos. Se detuvo frente a Potter y Granger. La chica nunca le había caído bien. Le parecía un poco sabelotodo, pero al final, su determinación por aprenderlo todo le recordaba más a Lily. Señor Potter, dijo con voz arrastrada. Sí, profesor. Harry hizo una pausa en su trabajo para levantar la vista. ¿Quiénes fueron tus instructores? Señor, he tenido varios a lo largo de los años. La mayoría eran nacidos de mugles que encontraban la vida en el mundo mágico demasiado restrictiva. Estaban encantados de ayudar. Severus asintió. Había oído que esa era la situación de muchos nacidos y criados por mugles. Aunque no tenía nada en contra de ellos, debía acatar la línea del partido de sangre pura o morir a manos del Señor Oscuro. Señor Potter, quédese un momento después de clase, por favor. Sí, señor. Harry asintió y volvió a concentrarse en su poción. Muchos de sus compañeros de clase le dedicaron a Harry una mirada de compasión al marcharse. Algunos incluso llegaron a decirle, mejor tú que yo, colega. Snape realmente te tiene manía. Buena suerte, amigo. Una vez a solas, Severus sacó una pequeña caja. Estaba preparado para despreciarte, señor Potter. Eres hijo de mi rival escolar más odiado, quien se empeñó en hacerme la vida imposible. Pero también eres hijo de mi mejor amigo. Hizo una pausa, y un fugaz destello de dolor brilló brevemente en sus ojos negros. Sin embargo, como ya has señalado, nunca conociste a tus padres. Hay algo más que debes saber. Sí, señor. Harry permaneció en posición de descanso con una actitud tranquila. Severus se alegró de percibir su actitud cautelosa. El lenguaje corporal del adolescente le advertía. Te escucho, pero si me atacas, contraatacaré. El director no es tu amigo. Tiene una necesidad obsesiva de controlarte y no le gusta perder lo que considera suyo. El hecho de que hayas estado desaparecido tanto tiempo tiene a todos intrigados, incluso a él. Estoy seguro de que quieres que siga siendo así. Harry sonrió y sacó el colgante que la dama le había puesto hacía tanto tiempo. Sí, señor. He estado bajo su protección desde que tenía 5 años. Ella me ha ayudado a lo largo de los años e incluso envió a Wolf, uno de mis mentores y entrenadores. Él se encargó de la mayor parte de mi educación. Severus tarareó suavemente mientras le entregaba la caja. 2 cosas, señor Potter, y luego puede marcharse. Tenga cuidado con el director. No sigue las viejas costumbres. De hecho, se burla de ellas. No aprobará que alguien superior a él tenga autoridad sobre usted. Y segundo, esta caja perteneció a su madre. Pensé que sería apropiado devolvérsela. Harry tomó la caja con reverencia. Prácticamente no tenía nada de sus padres. Las reliquias familiares que guardaba en sus bóvedas no llegarían hasta dentro de 2 años. Con la ayuda de los duendes, había conseguido algunas fotos, pero todo se había mantenido en secreto por motivos de seguridad. Gracias, señor. Severus asintió y le hizo un gesto al chico para que se marchara. Puedes retirarte, Potter. Lárgate de aquí. Harry, aferrado con cariño a la caja contra su pecho, hizo precisamente eso. 0000 Filius estaba emocionado mientras guiaba a Harry y a su guardaespaldas a su sala de duelos privada. La había creado años atrás para mantener sus habilidades. Muy pocas veces, aparte de Severus, tenía a alguien con quien batirse en duelo. Ni siquiera Albus había sido invitado. Por supuesto, el director lo sabía, pero hizo poco por disuadirlo de usarla. La razón por la que guiaba al señor Potter y a su ayudante a su pequeño santuario era para poner a prueba las habilidades del señor Potter. Había oído rumores de que Harry apenas hacía magia en clase, pero cualquiera con un mínimo de perspicacia podía ver el poder que emanaba de él. Como su provisional jefe de casa, debía saber cómo podía ayudarlo mejor con su educación. 2 horas después, Filius Flitwick sudaba profusamente y estaba muy emocionado. ¿Qué nuevos trucos podría aprender? ¿Y qué podría enseñarle a este joven mago? Cualquier tonto que se batiera en duelo con él se daría cuenta de que el muchacho había recibido un entrenamiento mágico excepcional. ¿Debería informar a Albus sobre este pequeño duelo? Albus seguramente sabría que él había llevado al adolescente a su sala de duelos. Supongo que depende de cómo vaya, pensó con regocijo. Al fin y al cabo, es por el bien común que tu oponente te subestime en un duelo. 0000 Cornelius arrojó su vaso medio lleno de whisky de fuego contra la pared de su oficina. Todos los planes para poner Hogwarts bajo el control del ministerio se habían esfumado. Una declaración firme de Lord Potter y todo se había acabado. Y para colmo, tenía al primer ministro Muggle presionándolo por todo este asunto del señor oscuro.
Por Merlín, no hay ningún asunto del señor oscuro. Todo era mentira. Señor, Lord Malfoy está aquí, tal como usted solicitó, dijo Perky Weasley desde la puerta. Pues no te quedes ahí parado. Hazlo pasar y déjanos en paz. Tenemos trabajo que hacer y debemos asegurarnos de que Umbridge haya vaciado su oficina. Quiero que se vaya. Sí, señor. Lucius Malfoy, vestido con gran esmero, entró y preguntó. ¿Cornelius? Alzando una ceja. Lucius. Todo se fue al traste. Dolores me falló. La han despedido de Hogwarts y estoy obligado a enviar a un Auror incapacitado para que ocupe su lugar si quiero conservar un mínimo de prestigio. Fudge no se percató de que Lucius puso los ojos en blanco, ya que estaba demasiado ocupado sirviéndoles vasos de whisky de fuego. Al final del pasillo, se oía un lamento desgarrador mientras Dolores se lamentaba de su fracaso por su querido Cornelius. Ese muchacho horrible. Un mestizo, nada menos, y aún así se atrevió a tratar tan mal a su pobre Cornelius. Obligar al querido Cornelius a despedirla también, por el bien común. Un momento, eso es lo que siempre decía ese horrible Dumbledore. Ella solo quería ayudar a su Cornelius. ¿Acaso eso estaba mal? 00000 capítulo 33. Abraza a una doncella rara y radiante, señor Potter, por favor, saque su varita y haga el hechizo, estamos esperando. Ordenó la profesora McGonagall con impaciencia. Harry flexionó el brazo y su varita apareció. Suspiró mentalmente. Wolf y sus instructores habían hablado de esto antes, sobre cuándo Harry revelaría sus habilidades mágicas. Sabían que saldría a la luz en Hogwarts. Era inevitable. Durante la última semana, Harry había intentado no hacer ningún tipo de magia si podía evitarlo, pero parecía que su racha de suerte se había acabado. Hermione se mordía el labio inferior mientras esperaba. Tanto ella como Harry sabían que, pasara lo que pasara ahora, no solo se informaría a Dumbledore, sino también al Señor Oscuro. Al final del verano, él le había mostrado sus verdaderas habilidades, y ella había quedado maravillada por su poder. Cuando Harry recibió su bastón hace 5 años, comenzó un riguroso entrenamiento. Pasaba largas horas entrenando con Ollivander y Wolf. Aunque Wolf no era tan poderoso como Harry y no podía igualar a su pupilo si este desataba todo su potencial, aún así lograban entrenar juntos. Wolf esperaba en el pasillo, fuera del aula de transformaciones, en posición de firmes. Su rostro sereno y su actitud indiferente desmentían su atenta vigilancia de todo lo que ocurría en clase mediante un hechizo de escucha. Harry y él habían hecho una apuesta, y parecía que Harry iba de ganar. Ambos sabían que sería en la clase de McGonagall. Sin embargo, la apuesta no era sobre quién lo delataría, sino cuándo. Wolf sabía que la severa profesora acabaría obligando a Harry a demostrar su poder, pero no de inmediato. Harry replicó que ella era demasiado seguidora de Dumbledore, y que el viejo cascarrabias la presionaría para que Harry usara su magia. Dumbledore se impacientaba por descubrir el alcance del poder del chico. Harry había aguantado todo lo que pudo. Ahora, con su bastón encogido en la mano, Harry realizó con pereza el hechizo para convertir una roca en un ratón. Logró mantener un control absoluto sobre su magia y su bastón mientras lo hacía. El hechizo funcionó a la primera, a pesar de que su bastón era del tamaño de una varita. La profesora McGonagall parecía complácida, aunque un poco decepcionada. Para ella, solo parecía el intento de un estudiante ligeramente superior a la media. Esperaba ver más. Después de todo, Lily y James habían sido bastante poderosos. Hermione suspiró aliviada. Hasta ahora, todo iba bien. Miró a sus compañeros y vio algunas caras de decepción, pero también algunas de sospecha. Era difícil engañar a los Ravenclaw. Había oído los rumores que afirmaban que Harry podría ser casi un Skip. Su argumento se basaba en su bajo rendimiento académico. Se preguntó qué rumor se lanzaría a continuación. ¿Esto es lo mejor que puede hacer, señor Potter?, preguntó la profesora McGonagall con un tono algo severo. Harry guardó su varita en la funda. Para esta clase, sí, profesor. Este es mi mejor esfuerzo. Esto era una verdad a medias. Para esta clase, hizo lo mejor que pudo, fingiendo ser perezoso. De ninguna manera iba a renunciar a su ventaja y revelar su verdadero poder solo para presumir. Por suerte, hasta el momento, solo el profesor Flitwick había visto de lo que era capaz la magia de Harry, y que Harry tenía un bastón, no una varita. De hecho, el pequeño profesor le había mostrado a Harry algunos movimientos que podía usar con su bastón, que no se enseñan en los duelos, pero que eran de dominio público en la arena de los goblins. La profesora McGonagall miró fijamente a Harry, con la esperanza de pillarlo en una mentira.
Sabes que tu padre ponía esa misma cara cuando creía que se había salido con la suya. Tendré que creerle, profesor, respondió Harry con frialdad. Nos vemos después de clase, señor Potter. Sí, profesor. Hermione y Harry intercambiaron una mirada, pues esperaban que Harry recibiera un castigo por su insolencia. Dado que aún no había sido seleccionado formalmente para ninguna casa, restarle puntos era inútil. Los castigos eran la única forma de disciplinarlo si se portaba mal. Lo que los profesores desconocían, y lo que Albus no les había contado, era que debían consultar a la propia reina sobre todos los castigos que involucraran a Lord Potter. Sin embargo, desde el comienzo del trimestre, Harry se había comportado de manera muy educada, cortés y disciplinada, y hasta el momento había evitado la necesidad de contactar a su tutor real. 000000. El almuerzo se servía en el gran comedor cuando ocurrió. Minerva estaba en la mesa principal informando al director sobre la pésima magia que Harry Potter había demostrado en su clase. Albus interrumpió su comida para observar al joven sentado en la mesa de Ravenclaw, contemplando el enigma que representaba a aquel muchacho. «Oye, Potter». Se oyó la voz de Ron Weasley desde el otro lado del gran comedor. «He oído hablar de tu clase de transformaciones. Así que los rumores son ciertos. Estás un poco por encima de un esquí, igual que Longbottom». El pelirrojo soltó una risita maliciosa mientras los demás se unían a las risas. El director observó cómo Harry suspiraba y se dejaba caer en su asiento. El joven habló en voz baja con sus compañeros de mesa antes de levantarse. «Oye, Potter. Te estoy hablando a ti», gritó Weasley con descaro mientras el personal observaba en silencio. Harry se dirigió hacia las puertas, pero se detuvo el tiempo suficiente para decir: «No, Weasley, me estás gritando, como el patán maleducado que eres». La mesa de Slytherin estalló en carcajadas. «Buena elección, Lord Potter», resonó desde el otro extremo del salón. Sin embargo, sus silbidos cesaron ante la mirada fulminante de su jefe de casa. Wolf, de pie justo dentro de la puerta, estaba tenso, listo para intervenir si fuera necesario. El gesto de Harry le indicó que él se encargaba de todo. Cuando Harry se dio la vuelta para salir del gran comedor, un hechizo le impactó en la espalda. Harry, presentiendo el ataque, se agachó y rodó para esquivarlo. Se puso en posición de combate y, en lugar de devolver el hechizo, lanzó un pequeño cuchillo arrojadizo contra su atacante. Ronald Weasley gritó de dolor cuando la daga se le clavó en el hombro derecho. La conmoción hizo que el chico pelirrojo soltara la varita y se desplomara en el suelo, gimiendo de dolor mientras la sangre empapaba la parte delantera de su túnica. Los gritos y el caos llenaron el aire hasta que se produjo una explosión en la mesa principal. Harry se enderezó y se acercó al Weasley caído. Dos pelirrojos, uno al lado del otro, se aproximaron. Ambos tenían una mirada decidida. Se detuvieron al ver la mirada desafiante en los ojos de Lord Potter. Harry retiró la daga arrojadiza con un rápido movimiento de muñeca. «Agradece que le di en el blanco, o estarías muerto ahora mismo, Weasley. Y también el hecho de que no haya untado mis dagas con ninguna poción», se burló en voz baja del quejumbroso Weasley. «Señor Potter», exclamó McGonagall mientras se abría paso entre la multitud de estudiantes. «Jamás en todos mis años como profesora he visto una muestra de vulgaridad semejante. Explíquese». De pie, en posición de firmes y con voz clara y autoritaria, Harry dijo: «Me estaba defendiendo, profesor, de un ataque cobarde e injustificado por la espalda». Al parecer, el señor Weasley quería un enfrentamiento con el mayor número de testigos posible. No quise complacerlo. Salía del gran comedor cuando el señor Weasley me lanzó un maleficio por la espalda. Reaccioné como me han enseñado y respondí a la fuerza con fuerza. Intentó matarme», gritó Ron, agarrándose el hombro ensangrentado y gimiendo como un niño mientras los gemelos levantaban a su hermano herido entre ellos. Harry miró a McGonagall a los ojos y habló con voz firme. «Si hubiera querido que muriera, lo estaría». Ella balbuceó y estaba a punto de hablar cuando Wolf dio un paso al frente. «Si me castigan cuando tengo toda la razón, socavarán todo lo que Hogwarts y la casa de Gryffindor representaban», dijo Harry con tristeza. «Pero, por desgracia, parece que la cualidad que su casa tanto apreciaba ya no existe. La caballerosidad y el honor de Gryffindor han muerto. Esta escuela es todo menos de lo que mis instructores anteriores me habían dicho que esperara. Venga, sargento mayor, tengo clase y Weasley necesita que le curen esa herida antes de que se desangre». «Señor Potter, pase a mi despacho ahora», dijo Albus. 00000. El trayecto hasta el despacho del director transcurrió en silencio. Wolf seguía de cerca a su pupilo.
Filius Flitwick los acompañaba, ya que Harry había solicitado la presencia de su jefe de casa adoptivo. Harry estaba seguro de que el director se pondría en contacto con la familia Weasley. El joven Lord solo podía especular sobre lo que les diría. Sabía que se trataba de defensa propia, pero, como Wolf y sus otros instructores habían dicho a lo largo de los años, Albus Dumbledore favorecía a los Gryffindor. Todos los profesores, excepto Snape, seguían su ejemplo y permitían que la Casa de los Leones hiciera lo que quisiera en el colegio. Solo los Slytherin se negaban a ceder, como cualquier serpiente venenosa que se precie, y así continuaba el conflicto entre las dos casas. Bueno, Lord Harry no pertenecía a ninguna casa, y Hogwarts conocía a su heredero, pues le había estado contando sus propias desgracias desde que puso un pie en el castillo. Y si alguien pensaba que Harry iba a ceder cuando claramente solo se estaba defendiendo, estaba muy equivocado. Tras dar la alarma de incendios, esperaron a que llegaran los padres de los Weasley. Harry se negaba a hablar con nadie. Nunca muestres debilidad en una mala situación, mantente erguido y míralos a los ojos cuando hables, era el consejo que le habían dado muchas veces a lo largo de los años cuando Ben o Wolf le llamaban la atención. 0000000 Molly Weasley salió de la Red Fleur con mucha energía. Quería vengarse de quien o quienes le habían hecho daño a su pequeño Robbie. Pagarían caro, o no se llamaría Molly Weasley. Arthur Weasley, sin embargo, se mostraba más sereno. Le preocupaba que el temperamento de Ron finalmente lo hubiera superado y que ahora tuviera que afrontar las consecuencias. Reading Fanfiction. Molly, Arthur, dijo Albus, volviendo la atención de todos al asunto que les ocupaba. Estamos aquí para ocuparnos de la vulgar muestra de violencia del señor Potter contra Ronald. Me temo que usó un arma muggle contra su hijo. Harry arqueó una ceja cuando Molly comenzó a gritar como una loca. Empezó a acercarse a Harry, pero su marido la detuvo. ¿Ya terminaste con esta niñería?, preguntó Harry con voz fría. Se mantuvo erguido, orgulloso como el par del reino y el joven señor de dos casas antiguas que era. En cuanto a mi uso vulgar de una supuesta arma muggle, tenía entendido que una espada era perfectamente aceptable en su mundo. ¿O acaso mi espada en su pared es un simple adorno, director? Además, quisiera añadir que me enseñaron a responder a la fuerza con fuerza. Todos los alumnos de esta escuela están armados con un arma letal. Me defenderé con la misma fuerza si vuelvo a ser atacado. Creo que todo este incidente fue una estratagema para averiguar mi poder mágico, ideada por el director y el señor Weasley. Harry miró a Dumbledore con desprecio. Le aseguro que, si hubiera usado magia, el señor Ronald Weasley habría muerto, no solo resultado herido. Eso llamó la atención de todos. Wolf dio un paso al frente. Les informo que la fuerza y las habilidades mágicas de Lord Potter han sido un asunto clasificado desde que fue encontrado de niño. Hemos perfeccionado sus habilidades para analizar lo que se necesita en cualquier situación dada y para usar una fuerza igual, pero no mayor, en situaciones no letales. Confirmo que cuando el señor Weasley lanzó ese impresionante hechizo a la espalda de Lord Potter, fue para hacerlo quedar en ridículo o para que perdiera una ventaja táctica crucial frente a toda la escuela. Y los profesores y el personal lo permitieron, quedándose sentados sin hacer nada, como de costumbre, ya que se trataba de un Gryffindor haciendo travesuras. Estoy totalmente de acuerdo con la valoración del sargento mayor, intervino Filius. He tenido la oportunidad de batirme en duelo con Lord Potter, y es un joven mago muy hábil y entrenado, uno al que, si estuviéramos en el circuito de duelos, me resultaría difícil vencer. El señor Weasley es un joven mago muy afortunado por haber sobrevivido a un ataque tan cobarde y vergonzoso. Harry, que había estado observando al director con mucha atención, no le gustó lo que tramaba el anciano. Así que era hora de cambiar de estrategia. Yo, Lord Potter, duque de Gryffindor, heredero fundador de Hogwarts, declaro que Ronald Weasley perpetró un ataque cobarde e injustificado contra el jefe de una antigua y noble casa. Exijo, como es mi derecho, una disculpa formal en el gran comedor y que sea suspendido de Hogwarts por un período no superior a un año ni inferior a 6 meses. Harry hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. De no hacerlo, esta escuela será clausurada, ya que considero que el director y el personal no están a la altura de los estándares sobre los que se fundó, y parecen tomarse la seguridad de los alumnos con demasiada ligereza. Que así sea. Harry sabía que era duro, pero había que ponerle freno al director. Si pretendía ponerse del lado de los Weasley, que así fuera. Harry no admiraba a Albus Dumbledore como el icono infalible que la mayoría del mundo mágico veía en él. Hogwarts ya clamaba por la sangre de Ron Weasley por atacar a su heredero, pero nadie tenía por qué saberlo.
Albus suspiró. Cada vez que creía tener a Harry bajo control, algo se interponía en su camino. Sabía que Harry tenía derecho a hacer lo que hacía. Si no cumplía con lo que Harry le pedía, sería destituido como director y la propia Hogwarts se aseguraría de que se cumpliera el decreto del heredero. En ese momento, Hogwarts se negaba a responderle. Estaba furiosa y últimamente lo había ignorado en numerosas ocasiones. Molly y Arthur Weasley estaban atónitos y horrorizados por lo que estaba sucediendo. Habían educado a sus hijos para ser más respetuosos y considerados, pero Ronald siempre había sido celoso y de carácter violento. Pero atacar a otro estudiante, y por la espalda, era imperdonable. Nos llevaremos a Ronald a casa y lo mantendremos allí hasta que pueda regresar. ¿Le parece bien, Lord Potter?, preguntó Arthur, sabiendo que Ron se libraría fácilmente. Podría haber ido a Azkaban por esto. Harry hizo una leve reverencia. Así es. Se dio la vuelta y se marchó. Wolf esperó a que Harry se marchara antes de darse la vuelta y salir también. Albus ahora sabía que todo se le escapaba de las manos, especialmente a Harry Potter. Se había vuelto imperativo descubrir el verdadero poder del chico y guiarlo personalmente. Tendría que elaborar más planes. No quería ni pensar en lo que sucedería si el chico se pasaba al lado oscuro. 00000. Harry salió de la oficina con la ira contenida. Maldito viejo. Sé que está tramando algo. Casi podía verle la mente pensando en ello. Wolf lo siguió en silencio. Era justo después del almuerzo y el salón estaba lleno de estudiantes que se apresuraban a sus clases. Harry caminaba a paso ligero, sin prestar mucha atención a quienes lo rodeaban, hasta que sintió un tirón insistente en su manga. Lord Potter, dijo una voz suave, quiero disculparme por la estupidez de mi hermano, ronroneó Ginny Weasley seductoramente. Quizás pueda compensártelo, Harry. Se acercó a él mientras lo miraba a los ojos con adoración. Disculpe, señorita, ¿nos hemos presentado?, preguntó con frialdad. Sus ojos eran de un verde ártico gélido mientras miraba fijamente la mano que la había ofendido, antes de apartarla de su túnica y alejarse. Los que estaban a su alrededor se volvieron para observar. Los ojos de Ginny se abrieron de par en par, sorprendida. Su mirada penetrante y fría le heló la sangre. Una rápida mirada a todos los testigos de su humillación la hizo sonrojarse intensamente y desató su temperamento Weasley. ¿Cómo se atreve? Harry Potter es mío. Mamá lo prometió. De repente, la multitud que los rodeaba se abrió paso. Hermione Granger dio un paso al frente, con el ceño fruncido. Harry, ¿qué está pasando aquí? Creí que ibas a acompañarme a la clase de encantamientos. Harry la miró y sonrió. Sí, mi señora. Hizo una leve reverencia. Solo estaba lidiando con un pequeño inconveniente. Se oyeron exclamaciones de sorpresa y risas entre los presentes cuando Harry le ofreció el brazo a Hermione. Ginny Weasley dio un pisotón cuando la pareja se giró para marcharse. Gritó de frustración, sacando su varita. ¿Cómo te atreves a elegir a esa estúpida Isabel Octo Ravenclaw en vez de a mí? Wolf, al ver que la situación se tornaba violenta, se colocó detrás de la furiosa pelirroja. Cuando Ginny comenzó a pronunciar la primera sílaba de lo que él estaba seguro que era un hechizo, actuó con sorprendente rapidez. Una mano la agarró de la muñeca y la otra le golpeó el codo, dislocándole el antebrazo con una fuerza brutal. El hechizo, mal dirigido, salió disparado por los aires e impactó contra el techo. Ginny gritó de dolor y habría caído de rodillas, de no ser por el firme agarre de Wolf. Harry miró por encima del hombro al oír el hechizo impactar en el techo. Veo que tiene todo bajo control, sargento mayor. Muy bien, continúe. ¿Puedo llevarme sus libros, Hermione? Harry, tal vez deberíamos parar y ayudar, empezó a decir Hermione, pero al ver la mirada que intercambiaron Harry y Wolf, se encogió de hombros. No importa. El agarre de Wolf sobre Ginny Weasley no se aflojó, incluso cuando una voz severa y muy fuerte resonó en el pasillo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ginny intentó liberarse dándole patadas a Wolf. Había crecido peleando con sus hermanos mayores, pero nunca se había enfrentado a un soldado entrenado y sus esfuerzos fueron en vano. ¿Qué significa esto?, exclamó McGonagall, dispersando a los estudiantes como pájaros asustados. 00000. Capítulo 34. Por estos ángeles te ha enviado. Era tarde en el despacho del director. Un Dumbledore completamente frustrado y furioso chupaba con avidez un caramelo de limón. Otro Weasley armando jaleo. Malditos sean sus temperamentos. La chica no tenía nada de sutil, intentando reclamar a Potter de esa manera. Su estupidez no podría haber llegado en peor momento.
Albus se frotó las sienes con un suspiro cansado. ¿Y lo peor de todo? No tenía autoridad para despedir a ese maldito Wolfram. El tipo casi le rompe el codo a Ginebra. Todavía está en la enfermería, por Merlin. Al menos Potter no había exigido que le dieran el mismo castigo que a su hermano. Quizás simplemente lo dejaría pasar. 0:00:00 El resto del día de Harry transcurrió tranquilamente. Acompañó a Hermione a todas sus clases y se aseguró de sentarse a su lado. Los rumores hicieron su trabajo. Entre el incidente en el que arrojó la daga en el gran comedor y la rápida reacción de Wolf contra la jovencita Weasley, todos se mantuvieron alejados de ellos. Alquiler colecciones de películas de ciencia ficción. El instinto protector de Harry se desató por completo. El hecho de que Hermione pudiera haber sido alcanzada por un hechizo de la desquiciada Weasley lo tenía en alerta máxima. Atacarlo era una cosa. Él era perfectamente capaz de defenderse solo. Atacar a mi Hermione. Espera, ¿a mi Hermione? Harry miró a su amiga de cabello castaño. Estaba ocupada tomando apuntes, con la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios. Sintió una inexplicable oleada de calidez. Sí, mi Hermione. Se recostó en su silla, con una sonrisa de sorpresa en el rostro. 0:00:00 El gran comedor quedó en silencio la noche siguiente mientras Ronald Weasley se aclaraba la garganta. Le pido disculpas a Lord Potter por mi cobarde ataque, dijo Ronald entre dientes hasta que su padre le dio un golpe en la nuca. No debía haberle lanzado un hechizo a Lord Potter por la espalda. Fue cobarde y no es propio de mi educación. Merezco cualquier castigo que me impongan. ¿Contento ahora? Se burló. Por supuesto, Molly Weasley tenía prohibida la entrada al evento. Ni su marido ni el director podían garantizar su comportamiento. Sabían lo protectora que era con sus hijos. Ambos sabían que jamás permitiría que nadie que les pusiera la mano encima saliera impune, aunque, en este caso, Ronald estuviera claramente equivocado. Que él hubiera sido el instigador del enfrentamiento era algo que a Molly le daba completamente igual. Su hijo había resultado herido, y ella estaba furiosa. Lord Potter tenía derecho a defenderse, algo que Arthur Weasley aceptaba. Molly, sin embargo, era un asunto completamente distinto. Arthur, que estaba de pie detrás de su hijo descarriado, resopló con exasperación y murmuró: «Hablaremos de esto más tarde, Ronald». Harry negó con la cabeza mirando al pelirrojo y, en cambio, dirigió su mirada al hombre pelirrojo, quien merecía más su respeto. Yo, Lord Harry James Potter, no responsabilizo a la familia Weasley en su conjunto por las cobardes acciones de su hijo y su hija. De hecho, Fred y George Weasley me han impresionado con su ingenio y encanto. Desde la mesa de Gryffindor, pudo oír el silencioso agradecimiento de los gemelos. Acepto la disculpa. Sin embargo, observo lo mal formulada que estuvo y con qué reticencia la ofrecieron. Hizo una leve reverencia a Arthur y continuó: «Estoy satisfecho, pero ten esto en cuenta. En lo que respecta a la magia, no existe la luz ni la oscuridad, solo la intención, y la intención de tu hijo era muy oscura». Dicho esto, dio media vuelta con aire militar y salió con paso firme del gran comedor. Harry esperaba que su mensaje hubiera calado hondo. Un hechizo de luz podía usarse con un propósito oscuro, y un hechizo oscuro para la luz. Alquiler colecciones de películas de ciencia ficción. Wolf permaneció un momento junto a las grandes puertas antes de marcharse también. Los gemelos miraban con desprecio a su hermano menor. Sabían que algún día su mal genio lo dominaría, y le habían contado repetidamente a su padre sobre su mala conducta y las peleas en las que se metía. También habían denunciado cómo el director justificaba e ignoraba su comportamiento. No sabían qué pasaba, pero sí que Ron era un estudiante mediocre, perezoso en el mejor de los casos y con muy mal genio. Ahora parecía que Ginny era igual de mala. Siempre habían pensado que quienquiera que se quedara con su hermana pequeña y mimada merecería su compasión. Hoy, sus acciones les habían dado la razón. Podrían haberle dicho a Ron y Ginny que Potter no era alguien con quien meterse. Bastaba con ver esos músculos y su porte orgulloso y militar para que cualquiera con dos dedos de frente supiera que tenía poder, y la confianza para respaldarlo. Solo un tonto se atrevería a irritar a Potter. Como eran ellos, naturalmente intentaron gastarle una broma, solo para sufrir las consecuencias de su represalia, acompañada de una nota que decía: «Eres bueno, pero yo soy mejor». ¿Tregua o guerra? Aceptaron la tregua, sobre todo después de verlo lidiar con la mujer sapo. Desde entonces, se mantuvieron felices de mantenerse alejados de él. 0:00:00 Albus y el personal permanecieron sentados en silencio en la mesa principal.
Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos mientras Arthur Weasley sacaba a su hijo, que protestaba, del gran comedor. Ronald Weasley quería quedarse, al menos hasta después de cenar. Tenía hambre. Bueno, tendría hambre un rato más. Lo primero que hizo Arthur al llegar a casa fue llevar al niño al leñero. Molly estaba en la cocina, lamentándose de la deshonra que su hijo había traído a la familia mientras escuchaba sus dolorosos gritos. 000. Tras aquel primer acercamiento en la biblioteca, Draco Malfoy no volvió a acercarse a Harry. Sin embargo, tenía órdenes de su padre de informarle de todo lo que supiera sobre el otro chico. Alquiler colecciones de películas de ciencia ficción con cada día que pasaba, Draco notaba que Potter había dejado bien claro la primera vez que hablaron que no sería amigo ni aliado de nadie que apoyara a la persona que había matado a sus padres biológicos. Con este Potter no convenía meterse. Draco no podía refutar el razonamiento de su compañero. Como sangre pura, él sentiría lo mismo. La familia lo era todo. Que Harry Potter hubiera seguido el protocolo adecuado al tratar con el heredero de una familia de sangre pura también lo había impresionado. Así que, por ahora, Harry Potter solo estaba bajo observación. Malfoy padre no estaba contento con los informes, ya que se los transmitió a su amo. Era evidente para todos que Potter no era un títere de Dumbledore, pero tampoco parecía seguir a nadie más. El señor oscuro no estaba satisfecho, y el estado de Lucius al regresar a casa reflejaba ese disgusto. 000 se acercaba a Joen y, a medida que se aproximaba, Harry parecía cambiar. Solía desaparecer cuando no tenía clase. A nadie se le ocurrió preguntarle a Hermione dónde iba. Wolf y Hermione sabían lo mucho que Harry odiaba las tareas escolares cuando no le suponían un reto, y, francamente, se aburría. Hasta el momento, nadie se había atrevido a enfrentarse a Harry tras lo sucedido con Ron y Ginny. Como quedó demostrado ante testigos, Harry solo había actuado en defensa propia, y de forma bastante violenta. Harry no había recibido ningún castigo ni se le habían descontado puntos por los incidentes. Wolf también estaba exento de cualquier consecuencia, ya que el acuerdo firmado cuando Harry aceptó asistir a Hogwarts estipulaba claramente que sería su asistente personal y guardaespaldas. Albus Dumbledore estaba desesperado intentando evaluar la magia y la habilidad de Harry Potter. Todas las pruebas que había preparado habían fracasado. Su propio personal estaba muy satisfecho con el progreso y el comportamiento del chico. Incluso Severus Snape elogió la habilidad del joven, lo que sorprendió a todos, comentando: en efecto. Cualquiera con ojos puede ver que se parece más a su madre, gracias a Merlín, que a su padre. Nadie supo qué pensar de esa declaración y dejaron en paz al sarcástico maestro de pociones. 000. Harry había pensado en enfrentarse a Tom Riddle en la víspera de Todos los Santos para cerrar el círculo. Él y Wolf repasaron un sinfín de escenarios, pero ninguno lograba dar con una idea. Fue Wolf quien sugirió que Harry apuntara al solsticio de invierno, la noche en que la influencia de ella sería máxima. Incluso los cuervos guardaron silencio sobre el asunto cuando Harry los visitó en el bosque. Solía ir allí cuando deseaba escapar de los confines del castillo y tener tiempo para desplegar sus alas. El tiempo se estaba volviendo frío, pero los cuervos no eran aves migratorias y estaban encantados de hablar con un joven que había entrado en su bosque. Los cuervos eran considerados avatares especiales de Morrigan y sabían que este joven cuervo era uno de los suyos. A regañadientes, Wolf y Harry decidieron que el enfrentamiento con Riddle debía tener lugar durante el solsticio de invierno y no en Samhain. En cierto modo, tenía sentido. Realmente querían la bendición de la diosa, y qué mejor manera de conseguirla que entregar a un enemigo odiado en la noche más larga y oscura del año. Un enemigo que había ignorado el llamado de la muerte de la diosa. También decidieron que sería más fácil atraerlo hacia Harry fuera de las protecciones de Hogwarts. Harry no asistió a clases la semana anterior a Halloween. Ni Wolf ni Hermione pudieron convencerlo, ya que Harry estaba trabajando en un plan para expulsar a las arañas del bosque prohibido. Había jurado devolver el equilibrio a aquel bosque ancestral. Era el único desafío que Harry encontraba para distraerse del tedio repetitivo de sus clases. Fue el profesor Snape quien le informó a Harry que Hagrid había introducido las arañas en el bosque. Al parecer, al guardabosques le gustaban las mascotas grandes y peligrosas, y su acromántula, que antes era su mascota, se había escapado y se había instalado en el bosque. Una vez allí, Hagrid no soportaba la idea de que su querida mascota estuviera sola, así que le dio una pareja. A partir de ahí, se multiplicaron y, ante la falta de depredadores naturales, estaban invadiendo el bosque. Harry quería arrancarse los pelos. Apostaría a que Dumbledore fomentaba la afición de Hagrid.
Para Dumbledore, las arañas proporcionaban una zona de protección adicional para el colegio. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio querría enfrentarse a una araña de 9 metros? Ni hablar del peligro para los alumnos. Ambos necesitaban una buena reprimenda, y él sabía a qué deidad acudir. 0000 Desde principios de octubre, Harry, con la ayuda de los cuervos, había estado cortejando a los centauros con pequeños obsequios. Esperaba que, al dejarlos en el bosque, pudiera convencerlos de que celebrarán un consejo con él. También comenzó a quemar cualquier telaraña o saco de huevos que encontraba. Era una tarea tediosa para una sola persona, y las arañas pronto se refugiarían en su nido principal para pasar el invierno. Una vez allí, estarían fuera de su alcance hasta la primavera. Al principio, los centauros eran más que cautelosos. De hecho, estaban completamente paranoicos ante la posibilidad de que un mago invadiera su bosque. Eso fue hasta que aparecieron las telarañas quemadas y la muerte de las arañas jóvenes. Ya habían intentado repeler a la horda que se arrastraba en el pasado, pero sus flechas de fuego no fueron suficientes. Estas nuevas llamas olían a fuego mágico. Aún no habían decidido qué hacer con el intruso. Una tarde, un joven centauro se topó con un claro que parecía haber sido utilizado por algún hechicero para realizar rituales. El claro estaba rodeado de protecciones de antiguas costumbres. Así que, en lugar de cruzar el círculo, acudió a sus ancianos con su descubrimiento. Se desconocía cómo habían pasado por alto este claro, pero decidieron adoptar una actitud de esperar y ver. La semana anterior a Samhain, recibieron su recompensa. 2 magos entraron en el claro. Ambos tenían el porte de guerreros. Uno de ellos parecía un guerrero experimentado, y lo reconocieron como el mago oscuro que recolectaba ingredientes para pociones en su bosque. El mago más joven se dirigió al altar de piedra y depositó sus ofrendas mientras el otro permanecía vigilante. Al salir la luna, el bosque quedó en silencio, expectante. Los centauros sabían lo que eso significaba. Uno de los antiguos andaba suelto esa noche. No estaban seguros de quién podría ser, pero, como seguidores de Cernunnos, el señor de los ciervos, reconocieron la creciente expectación en el bosque. Así que esperaron y observaron. «Es muy pronto para que me llames, mi cuervo», le reprochó su voz mientras salía al claro iluminado por un rayo de luna. Los centauros que la observaban golpearon el suelo con sus cascos, agitados, pero por lo demás guardaron silencio. Que un ser así regresara al viejo bosque y que un mago la recibiera era algo inaudito en estos tiempos turbulentos. Seguro que Marte brillaba con fuerza esta noche. Observaron cómo la joven guerrera se arrodillaba ante ella. «Sí, mi señora. Lo sé. Perdóname. Solo busco restaurar el equilibrio de las antiguas tradiciones en este bosque y no tengo mucho tiempo para hacerlo. Las arañas de este lugar no pertenecen a este bosque. Son antinaturales. Durante demasiado tiempo han abusado de los antiguos, quienes desde hace mucho tiempo consideran este bosque como suyo. Deben ser exterminadas. Esperaba contar con la ayuda de los centauros, pero son muy recelosos y desconfían de los magos. Rechazan mis ofrendas para negociar. Por favor, señora, ¿qué más puedo hacer?» Los centauros quedaron atónitos. Así que esa era la razón de los regalos. Hacía mucho tiempo que nadie intercedía por ellos ante un antiguo, desde los tiempos de los druidas. Ella sonrió. «He elegido bien, cuervo mío, que desees curar una herida tan antigua. Conozco a alguien que puede ayudarte». Un cuervo voló hacia su mano extendida. Ella lo miró fijamente a los ojos antes de que se elevara hacia el cielo nocturno. El tiempo pareció detenerse mientras la luna brillaba intensamente en el claro. Morrigan llamó a las sombras. «Salid, oh hijos de Centauro. Estos hechiceros no os harán daño». «¿Estás segura de eso, pariente?», dijo una voz atronadora mientras la figura de un hombre emergía de las sombras hacia el claro. «Tu mensaje me despertó. ¿Qué es tan importante como para perturbar mi descanso?». El ser era alto y apuesto, de hombros anchos, una melena salvaje y una barba con canas. Una gran cornamenta, adornada con torqués, brotaba de su cabeza. Vestía únicamente una falda de pieles de animales y otro torque celta alrededor del cuello. 0000 Los 2 magos supieron que se habían metido en un buen lío cuando apareció otro de los antiguos. Los centauros se quitaron las armas y dejaron caer la pequeña presa que habían cazado antes. Las arañas rara vez les dejaban mucho en esta época del año. «Cernunnos, pariente mío», dijo Morrigan, atrayendo la atención de todos hacia ella. «Mi cuervo desea tu ayuda para enmendar una injusticia». Hizo un gesto a Harry para que se levantara.
Creo que favoreciste a su padre cuando corrió por estos bosques no hace mucho. ¿Y quién sería su padre? Gruñó Cernunnos. Harry sintió la mirada de ambas deidades sobre él, pero había aprendido bien la lección junto a la reina Ana. Un caballero de la vieja escuela se mantenía erguido, orgulloso y fuerte. Mostrar debilidad era un pecado. Da el debido respeto a quienes tienen más poder que tú, pero si muestras debilidad, perderás incluso antes de empezar, resonó en su mente la voz fantasmal de su majestuoso maestro. James Potter, explicó Morrigan. Él y sus amigos jugaban bajo mi luz de luna disfrazados de ciervo, fantasma, rata y hombre lobo. Ah, sí. Disfruté mucho de sus travesuras infantiles muchas noches en este bosque. ¿Y este es el hijo? Harry dio un paso al frente e hizo una reverencia al señor de la caza. Sí, señor. Mi padre y sus amigos corrieron hasta aquí, bajo la luna llena, pero ahora está muerto, asesinado por un malvado mago. Pronto buscaré justicia. Bien dicho, respondió Cernunnos. ¿Pero no es por eso que llamaste? No, señor. Busco negociar con los centauros para que me ayuden a restaurar el equilibrio de este bosque. Al hacerlo, espero reparar muchas injusticias que lo atormentan. Hace años, un depredador escapó y no tiene derecho a estar aquí. No es de estas tierras. Solo conoce el hambre y considera alimento a todo lo que cae en su telaraña. No pertenece a este bosque, pero está protegido por dos magos. Uno solo busca usarlo para controlarlo en un juego que espera ganar a cualquier precio. El otro lo protege y lo ve como una mascota infalible. Es un buen hombre, pero se deja engañar fácilmente sí, el medio gigante. ¿Lo conoces? Sí. Es como dices. Su amor por todos los animales, grandes y pequeños, es bien conocido, pero a menudo mal dirigido. Y es fácilmente manipulado por aquellos que buscan doblegar su gran corazón a su servicio. La voz de Cernunnos resonó en el claro. El señor de la caza se acarició la barba canosa mientras reflexionaba sobre el problema. Finalmente, tras tomar una decisión, asintió brevemente. Los torques que colgaban de sus astas volvieron a tintinear suavemente. Miró al joven mago con expresión pensativa y dijo: restaurar el equilibrio de este bosque es una noble causa. Sí, te ayudaré en esta misión. Tú y tu oscuro compañero me encontraréis aquí al amanecer de Samain. Se giró e hizo una leve reverencia ante Morrigan. Gracias, pariente, por haberme presentado a tu elegido. 000. En el momento en que entraron al castillo, el profesor se abalanzó sobre Harry, agarrándolo por el cuello y acorralándolo contra la pared. Potter, ¿en qué lío me has metido esta vez? La única cacería que conozco para esa noche no es algo que la mayoría de los mortales deberían considerar. Ya oísteis a la dama. Su pariente está descontento con su bosque. Hay que restablecer el equilibrio, y nosotros seremos quienes lo hagamos. Yo nunca me apunté a nada de esto, Potter. Siseó Snape. Harry le hizo una señal a Wolf, que salía de las sombras, para que se mantuviera alejado. Profesor, por favor, escúcheme. ¡No! No participaré en la cacería salvaje. Usted conoce las leyendas tan bien como yo, gruñó el profesor. No tiene otra opción, profesor, dijo Harry mientras extendía la mano y presionaba un punto nervioso en el brazo del hombre, demostrándole rápidamente por qué había sido una pésima idea maltratarlo. Una vez liberado, Harry giró la posición y la invirtió. Severus Snape se encontró contra la pared con el brazo de Harry en su garganta. Esta era mi tarea. Mi deber. Si hubiera tenido la menor idea de que ella traería a su pariente, jamás le habría permitido, profesor, estar en ese círculo conmigo. Le guste o no, ahora estamos juntos en esto. Acéptelo. Harry retrocedió, soltando al profesor, antes de asentir con la cabeza a Wolf. Buenas noches, profesor. Tanto Wolf como Harry desaparecieron entre las sombras de los pasillos del castillo. Renting Stiffy Movie Collections. 0000 Capítulo 35. Regresa a la tempestad. Harry suspiró mientras se detenía a observar la decoración y el festín de manjares que se extendía en el gran comedor esa mañana. Hermione simplemente parecía mareada, pero se mordió la lengua y se contuvo de decir nada, pues su disgusto se transformó en preocupación por su amigo. Wolf esperaba junto a la puerta, con el rostro inexpresivo como siempre. Harry le dedicó a Hermione una breve sonrisa de reconocimiento antes de escabullirse discretamente con su mentor. El director aún no había bajado a desayunar, así que nadie se percató de su partida. Hermione estaba terminando su desayuno mientras intentaba desesperadamente ignorar la ostentosa decoración y la multitud de dulces que la rodeaban.
Charló distraídamente con Luna sobre un examen próximo, pero sus pensamientos estaban puestos en Harry. Sabía que él se aburría y se desilusionaba cada vez más con Hogwarts. Y aunque Harry era su amigo, Hermione echaba de menos a Jon. Era todo tan confuso. Parecían tan diferentes. ¿Quién era el verdadero, Harry o Jon? Lo único que Hermione sabía era que echaba de menos al joven despreocupado con el que había crecido. Y siendo hoy la víspera de Todos los Santos, bueno, Hermione estaba aún más preocupada. Incluso Mandy Brocklehurst empezaba a notar que Hermione no le escribía a su amiga Muggle con tanta frecuencia como antes. Cuando llegó la lechuza y el graznido de un cuervo resonó en el salón, todo pareció muy fuera de lugar. Hasta que un pájaro negro como la tinta aterrizó cerca del plato de Hermione con dos notas. Una para ella y otra para el profesor Flitwick. Luna sonrió. Parece que le gustas. El cuervo bebió del vaso de Luna y sacudió su pico, esparciendo agua sobre la mesa. Y además, un desastre, dijo Mandy con disgusto, secándose una gota de agua de la manga. ¿De quién era? Espera, reconozco esa letra. Así que tu amigo Muggle por fin te escribió. ¿Por qué tardó tanto? Hermione se disculpó apresuradamente. Normalmente, recibía las cartas de Jon junto con las de sus padres por lechuza. Se preguntó cuántos en su mesa se habrían dado cuenta de la diferencia. Alquiler colecciones de películas de ciencia ficción 0000000. El cuervo voló hasta la mesa principal y aterrizó cerca de Filius Flitwick con la otra nota. Al reconocer la letra, el pequeño profesor la leyó de inmediato. Había visto al pájaro con la señorita Granger momentos antes. ¿Sucede algo? Preguntó Pomona Sprout al ver el pequeño ceño fruncido. Parece que el señor Potter estará fuera del castillo hoy, dijo Filius, guardando la nota bajo la manga. Lamenta no poder asistir a clase. Albus, que había estado escuchando, frunció el ceño. Me temo que tenemos que detenerlo. Es peligroso ahora que Voldemort ha regresado. El cuervo graznó y alzó el vuelo para posarse cerca del director, observando el plato que tenía delante. Albus lo ahuyentó suavemente, pero el pájaro regresó pavoneándose desafiante. Me temo que el señor Potter ha pedido el día libre, Albus. Teniendo en cuenta lo que significa este día para el joven, dijo Filius, observando al cuervo rodear la mesa. Una criatura de lo más curiosa. Es un cuervo, dijo Hagrid. Siempre lo son. El pequeño se siente muy atraído por usted, director. En efecto, el pájaro lo era. De hecho, Scraper quería gastarle una broma al viejo cascarrabias por hacerle la vida imposible. Antes de que nadie pudiera detenerlo, clavó su afilado pico en uno de los botones plateados de la manga de Albus, lo arrancó y salió volando. ¡Pero qué descaro!, exclamó Minerva con voz estridente. Bueno, eso sí que es un cuervo, dijo Hagrid. Les atraen esas cosillas brillantes. Tranquilo, tranquilo, reprendió Albus, sin mostrarse molesto por las travesuras del pájaro, mientras levantaba su taza de chocolate caliente. Se puede reemplazar fácilmente. De repente, el botón cayó en su taza justo cuando iba a beber, salpicando chocolate caliente por todas partes. Yo digo. Oh, Dios mío. Pájaro rojizo. Scraper graznó triunfalmente al salir del gran salón. 00000. El resto del día, Scraper disfrutó de su libertad. Voló por el bosque prohibido y se familiarizó con la bandada. Molestó a algunos hipogrifos cerca de la cabaña de Hagrid, provocando que le gruñeran mientras Hagrid, que había salido a investigar, agitaba su escoba. Fuera. Vete. Pájaro maldito. Descubriendo novelas de ciencia ficción y fantasía a la hora del almuerzo, regresó volando al gran comedor y aterrizó cerca del plato de Severus Snape. En su pico llevaba un pequeño mechón de pelo blanco que había encontrado en el bosque. Lo colocó con delicadeza junto a la copa del profesor de pociones. El profesor sarcástico recogió el mechón y enseguida se dio cuenta de que se había desprendido, no arrancado, pues no había sangre, y solo una criatura en todo el bosque tenía un pelo tan fino y blanco. Siempre necesitaba pelo de unicornio, sin importar cómo cayera en sus manos. Desde la llegada de Quirrell y su posesión por el Señor Oscuro, la mayor parte de la manada de unicornios había desaparecido del bosque prohibido. Esto era una muy buena señal de que podrían estar regresando. El cuervo paseaba con aire de suficiencia, inspeccionando la mesa. El director no estaba presente, lo cual era una suerte. Scraper tenía planes para que el almuerzo del hombre fuera un tanto peculiar. Filius le ofreció al cuervo un trozo de jamón de su sándwich. Los trasgos creen que los cuervos son los mensajeros de la Dama Oscura. Son sagrados y venerados. Que uno te ofrezca un regalo es señal de contar con el favor de la dama. Minerva suspiró.
No dejes que Albus te oiga, Filius. Ya sabes cómo es él con las viejas costumbres. Sí, Filio la interrumpió con un gesto. Y se equivoca al ignorarlos, especialmente en este día. Severus frotó el mechón del unicornio entre sus dedos. En el pasado, los cuervos le habían dado objetos de interés o lo habían guiado hasta encontrar algo que necesitaba. Sabía que la dama se estaba agitando, especialmente esa noche. Más le valía a Albus tener cuidado. Los cuervos estaban observando. 0000 Wolf, disfrutando de su día libre, reflexionaba sobre la apuesta secreta que se había hecho a sí mismo. Conocía muy bien a John, a quien había ayudado a criar desde niño, así que había apostado a cuánto tiempo tardaría John en volver a ser él mismo y abandonar su identidad de Harry Potter. Harry Potter era casi la antítesis de John. Mientras que John era un estudiante aplicado, Harry se aburría muchísimo y apenas hacía los deberes. John tenía una sonrisa fácil y una risa contagiosa que atraía a la gente. Harry era reservado y callado. Wolf no había oído la risa despreocupada de John en público desde que llegaron a Hogwarts. Solo había visto esa sonrisa cuando no había nadie alrededor, y siempre iba dirigida a Hermione. John era el típico cuervo. Era ruidoso, travieso e inquisitivo. Harry era educado, cortés y estoico. La apuesta no era si Scrapper aparecería, sino cuándo. John sabía lo importante que era mantener ocultos sus talentos, así como sus conocimientos. No le gustaba, pero estaban jugando en territorio enemigo, por así decirlo, y no podían cometer errores. Las travesuras de hoy eran la forma en que Wolf liberaba la energía acumulada. 0000 Albus esperaba con ansias el festín de esta noche. Era uno de sus favoritos. Todos esos dulces esperándolo. Tanto Poppy como Minerva habían insistido en que adelgazara y cambiara su dieta, pero solo se es joven una vez, y los dulces no esperan a nadie. Al terminar su papeleo del día, esperaba que aquel cuervo molesto hubiera abandonado el castillo y regresado con su bandada. Estirándose con dificultad, Albus se acercó a ver cómo estaba Fawkes. El pobre Fénix había estado muy inquieto desde que Harry llegó a Hogwarts, y no conseguía sacarle mucha información. Fawkes permanecía en silencio, sin responder a nada. Un movimiento captó su mirada envejecida desde la ventana cercana. El sol se ponía tras los árboles. Los colores del bosque y los alrededores ya estaban apagados por la oscuridad de la noche y casi habían desaparecido. Era un pensamiento deprimente, pero aún había suficiente luz para ver que alguien estaba junto al lago. Vestía una extraña capa oscura y caminaba a la orilla del agua. ¿Quién? ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no sabe que es peligroso estar fuera esta noche? Pensó mientras salía de su oficina y se dirigía a la salida del castillo. Cuando llegó al lugar donde la había visto por primera vez, no había nada. Ni huellas en el barro, ni rastro de agua salpicada, nada más que una pluma negra brillante. Juraría haberla visto y que ella se había girado, mirándolo fijamente mientras él estaba asomado a la ventana. Quizás necesitaba más azúcar en su dieta. El banquete ya debería haber comenzado. No podía ser que el director llegara tarde. Mientras regresaba al castillo, oyó el graznido de los cuervos sobre su cabeza. 0000 Hagrid patrullaba al anochecer el bosque prohibido, ya que esa noche era Samhain y el bosque sería extremadamente peligroso, incluso para él. No era un gran defensor de las antiguas tradiciones, pero sí sentía un profundo respeto por el bosque y sus habitantes. Se apartó de un sendero desgastado para revisar una de sus trampas cuando se topó con una criatura que jamás había visto. Una gran serpiente con cuernos de carnero que le brotaban de la cabeza flotaba en el aire frente a él. «Oh, qué criatura tan maravillosa eres», arrulló Hagrid mientras daba un paso al frente, palpándose para sacar una de sus bolsas de caza. «Él sí que es mi amigo amante de los animales», resonó una voz grave a sus espaldas. Hagrid se giró bruscamente mientras su ballesta apuntaba a un hombre muy alto y musculoso con astas que le salían de la cabeza. «¿Quiénes sois?» «Tenemos que hablar largo y tendido, Hagrid, mi gran amigo. Una conversación muy larga. Ahora que he despertado y he vuelto a este bosque, me doy cuenta de que ha sido muy mal gestionado. 0000 Tom Riddle, alias Lord Voldemort, no estaba pasando una buena noche de brujas. Primero, ahora que el chico había decidido reaparecer en el mundo mágico, el mocoso había sido encerrado en ese maldito castillo y, por lo tanto, intocable. En segundo lugar, sus pensamientos se dirigieron a Bellatrix, quien pronto dejaría este mundo. La herida que le había infligido aquel mocoso en el callejón Diagon estaba gravemente infectada y aún sangraba. Una lástima. Siempre era una fuente de diversión nocturna.
Severus Snape había estado preparando una poción día y noche, intentando contrarrestar lo que fuera que le había causado la herida, pero hasta el momento había fracasado. El señor oscuro estaba sentado, desplomado en su trono improvisado, acariciando a su única amiga y compañera, Nagini. La gran serpiente siseó suavemente. Normalmente, eso calmaría sus nervios, pero no esta noche. Peter Pettigrew, un hombre con aspecto de rata, entró corriendo en la habitación. Maestro. Sí, cola gusano. Siseó con petulancia. Ese asunto ya se ha resuelto. El señor oscuro había visto a alguien fuera de su ventana un rato antes, al atardecer. Había enviado a cola gusano para eliminarla. ¿Cola gusano? Ese sí, maestro. Crucio. 00000, una luna llena, como la del cazador, pendía sobre el oscuro bosque. Las sombras parpadeaban bajo los árboles, creando una atmósfera inquietante. Harry y Wolf volvieron a adentrarse en el bosque hasta el claro. Desde que le contaron lo de sus padres, Harry había mantenido una pequeña vigilia la noche en que murieron. De hecho, Ben y Maugie lo habían animado a hacerlo. Al llegar al claro, descubrieron que no estaba vacío. Severus Snape estaba allí esperando. En silencio, los tres se saludaron antes de entrar por completo en el círculo y dirigirse al pequeño altar. Una calma serena se apoderó del bosque mientras las criaturas que lo habitaban sentían que la antigua magia se despertaba. A lo lejos, los cuervos comenzaron a llamarse entre sí mientras el trío preparaba el altar. Wolf permaneció en silencio un instante antes de hacer una reverencia a los otros dos y desaparecer entre las sombras. Había cumplido con su deber y ahora ya no dependía de él. Los esperaría al borde del bosque. Profesor Snape, aquí es donde nos reuniremos con los demás, le dijo Harry con calma a su compañero. Renting Stiffy Movie Collections. El impasible profesor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al oír los aullidos de los perros a lo lejos. Los aullidos se acercaron, junto con el estruendo de los cascos. Harry retiró su varita y Severus la vio transformarse en un bastón de endrino de casi 2 metros. Creo que están aquí. Snape se dio la vuelta y vio a sus espaldas unos perros blancos fantasmales con orejas rojas jadeando. Sus ojos ardían rojos en las sombras, helándole la sangre. Montad. Resonó la orden gutural de un centauro fuertemente armado. 2 caballos de un negro intenso, con crines de fuego oscuro y cascos que desprendían chispas a cada paso, aparecieron en el claro. Harry se acercó a uno de los caballos, agarró un mechón de crin y montó con gracia. Vamos, profesor. Los pesadillas nos llevarán con mucha más seguridad que un caballo común en esta cacería. Esta noche cabalgamos con la cacería salvaje. Sus últimas palabras fueron un grito triunfal mientras la pesadilla se alzaba sobre sus cuartos traseros con un alarido desafiante. El profesor de túnica negra hizo lo mismo, arrojándose sobre su montura. Potter. Si haces que me maten esta noche, te perseguiré. Gritó furioso. Esa noche, el aire resonó con los aullidos de los perros y los gritos de los moribundos, mientras volutas de humo reemplazaban el aroma nocturno y terroso del bosque circundante. 00000. El sol ya estaba en lo alto del cielo matutino y Albus seguía haciendo papeleo cuando su jardinero irrumpió en la oficina. Se han ido. Todos se han ido. Mis bebés. Todos. Gimió Hagrid, sacando un pañuelo del tamaño de un mantel y sonándose la nariz. ¿Quién se ha ido? Preguntó Albus mientras se ponía de pie para consolar a su amigo. Aragog y toda su familia. Expulsados del bosque. Todas sus telarañas y sacos quemados. Y su madriguera también. Reducida a cenizas. Cuerpos por todas partes. Hagrid logró balbucear antes de enterrar el rostro y romper a llorar. Discovering Stiffy and Fantasy Novels, ¡ay, Dios mío! Esto no pinta bien, dijo Albus en voz baja mientras se acercaba a consolar a su amigo. Había contado con las arañas para impedir que los mortífagos usaran el bosque como vía de acceso al castillo. Ahora tendría que pensar en otro obstáculo. Entonces, con voz clara, lo suficientemente fuerte como para oír los sollozos de Hagrid, dijo. Tranquilo, Hagrid. Averiguaremos quién hizo esto y haremos algo al respecto. Hagrid sollozó. Me echó una buena bronca. Dijo que había alterado demasiado el equilibrio del bosque con mis bestias. Dijo que si no podía cuidarlas mejor, no me dejaría tener más. Me regañó como es debido. ¿De quién, Hagrid? ¿De quién estás hablando? Pues él mismo, el señor del bosque. La respuesta de Hagrid se perdió en el silencio mientras el director se limitaba a mirar a su corpulento amigo. Albus acompañó al afligido Hagrid a la enfermería y lo dejó al cuidado de Poppy. Tenía trabajo que hacer.
Quienquiera que hubiera destruido la colonia de arañas debía ser muy poderoso. Se burló de la idea de que hubiera sido el señor del bosque. Las viejas costumbres estaban desapareciendo, y cuanto antes, mejor, en su opinión. 00000 Hagrid estaba recluido en una habitación privada de la enfermería, medio ebrio por las pociones calmantes y su propio tónico especial de la cabeza de cerdo que siempre llevaba consigo. Poppy había mandado llamar a Minerva, pues estaba segura de que la subdirectora querría oír lo que Hagrid tenía que decir. Su relato sobre Aragog y su familia había despertado la simpatía de ambas mujeres hacia su amigo. Hagrid, mientras ahogaba sus penas, no se percató de que Minerva se enderezó cuando él no solo mencionó, sino que describió al señor del bosque. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Preguntó Poppy mientras cerraba la puerta tras de sí. Hagrid finalmente se había quedado dormido, lo que les permitió marcharse. Minerva cerró los ojos un instante antes de mirar por la ventana. ¿Has notado que hay más cuervos volando sobre el bosque desde el comienzo del trimestre? Su nerviosismo se hizo evidente en el acento irlandés que adoptó. Poppy sentó a su amiga, que estaba muy nerviosa. No, no lo he hecho. He estado demasiado ocupada. Miró por la ventana y observó cómo varias siluetas negras salpicaban el cielo sobre el bosque prohibido. ¿Qué significa? Algunos poderes antiguos se agitan en el bosque. Si Hagrid se encontró con Cernunos anoche, dijo Minerva, sin apartar la vista de aquellas manchas negras. Albus sabía que Hagrid se estaba descontrolando, trayendo a todas esas mascotas peligrosas. Esto es una escuela, por Merlin. La mayoría de las mascotas de Hagrid son bestias de nivel maestro, pero las deja sueltas donde un estudiante podría resultar herido. Así que, dado que Albus se niega a... El señor de la caza tuvo que... Terminó Poppy. Oh, Merlin. Y Samain fue anoche. ¿No creerás que... ¿La cacería salvaje? Sí, oí a los perros aullar, respondió Minerva con un escalofrío. Poppy asintió sabiamente. Albus mencionó haber visto al señor Potter y a su guardaespaldas entrar en el bosque anoche. Severus también fue. Tiene un pequeño claro justo dentro con un altar. Severus no me mencionó nada, dijo Minerva. Pero claro, ¿cómo iba a hacerlo? Severus se toma muy en serio su veneración a la dama. Ella lo protegería de la cacería. Ambas mujeres sintieron una corriente de aire frío. 00000 Capítulo 36. Pájaro o demonio. La mañana después de Samain, Harry, visiblemente cansado, estaba sentado como de costumbre con Hermione y Luna en la mesa de Ravenclaw. Apenas prestaba atención a las descripciones del maravilloso banquete que se había perdido. No pasa nada, dijo Harry, más cansado y algo mareado por la aventura de anoche que hambriento. No me entusiasma la noche de brujas. La verdad es que no me gusta celebrarla. Hace años que no lo hago. En casa, no lo celebraban mucho, ya que solía perturbar a los espíritus atrapados en el complejo de la torre. Y después de que le contaran a John cómo murieron sus padres biológicos, tampoco tenía ganas de celebrar esa noche en particular. Ben y Maugie prepararon una cena especial en memoria de sus padres biológicos. Además, antes de que se fuera a dormir, solían realizar un pequeño ritual con velas en honor al sacrificio de sus padres. Ni él ni el profesor habían arrastrado sus cuerpos exhaustos de vuelta al castillo hasta el amanecer, cuando las pesadillas les permitieron desmontar. Según la leyenda, la magia de una pesadilla impediría que su jinete desmontara o cayera, pero Harry no quería correr ningún riesgo anoche. Se había asegurado de no hacer el ridículo colocando un encantamiento adhesivo en su asiento. Solo su fe en la promesa de la dama de que devolvería el equilibrio al bosque había logrado calmar sus temores. Además, mostrar miedo habría enviado señales equivocadas a los sabuesos y demás criaturas que se habían unido a la cacería. No quería ser uno de los cazados, y ese bien podría haber sido su destino si hubiera flaqueado. Las escasas horas de sueño que había logrado conciliar antes del desayuno habían sido intranquilas. Los chillidos de las arañas moribundas, los aullidos salvajes de los sabuesos y el olor a carne quemada resonaban en sus sueños. El viaje de pesadilla a través del bosque prohibido lo atormentaría durante mucho tiempo. Harry miró a su alrededor, a la mesa de los profesores. Si no se hubiera sentido tan pálido, habría soltado una risita. Claro, era lógico que el profesor Snape siguiera escondido en sus aposentos. Tenía que reconocerlo. Sabía montar a caballo. Había montado a su pesadilla con un estilo oscuro y etéreo, con la varita en una mano y una espada negra ensangrentada en la otra. Las arañas no tenían ninguna posibilidad. Su pesadilla parecía haber respondido a su jinete oscuro y había sido feroz en su protección. A Harry no le sorprendería que el profesor tuviera resaca. Si es que siquiera estaba despierto.
Harry sabía que si pudiera beber, también se habría dado un buen atracón. Sin embargo, se preguntaba cuál sería su recibimiento la próxima vez que estuviera en compañía de aquel hombre tan taciturno. El profesor no había estado muy dispuesto a participar en la aventura de la noche anterior, a juzgar por las terribles amenazas que le hizo a Harry. La amenaza más suave fue usar los testículos de Harry como ingredientes para pociones, una amenaza que Harry agradeció que el hombre aún no hubiera llevado a cabo. Sin embargo, era difícil tomarse en serio cualquier amenaza, ya que el hombre se dirigía a sus aposentos cojeando, con las piernas arqueadas y maldiciendo, a la luz del amanecer. La última vez que se le oyó murmuró algo sobre un baño caliente y una botella de whisky de fuego. Según el director, todas las clases de pociones de hoy habían sido canceladas. A Harry no le sorprendió. Se preguntó si el hombre estaría lo suficientemente sobrio como para salir de la bañera. ¿Por qué no?, preguntó Mandy mientras le daba un mordisco a su tostada, interrumpiendo los pensamientos de Harry y sacándolo bruscamente de ellos. Hizo una pausa y observó la cicatriz descolorida en su frente. Oh, lo siento. Se sonrojó, decidiendo que su tostada era más importante que la conversación. Harry le dedicó una leve sonrisa y asintió. No pasa nada. No quería contagiar mi depresión a nadie. Wolf y yo hicimos una pequeña vigilia junto al lago. El profesor Snape se unió a nosotros. ¿Sabías que fue a Hogwarts con mi madre? Hermione había querido unirse a ellos anoche, pero al enterarse de cuál sería el evento principal, declinó respetuosamente. Después de conocer a la dama de la que Harry siempre hablaba, no deseaba atraer la atención de otra deidad. Luna se estremeció. Samhain no es una buena noche para estar afuera. El velo es tan delgado. Además, escuché el CWN una noche, su voz se apagó suavemente. Abrió los ojos de par en par al mirar a Harry. Harry negó con la cabeza en silencio y señaló a Mandy con la barbilla. Luna asintió y volvió a su desayuno. ¿Eh? ¿Qué?, preguntó Mandy mientras se sacudía los dedos con una servilleta, con expresión algo confusa. Pero ella no permitirá que te pase nada malo, dijo Luna sabiamente mientras se secaba la barbilla con la servilleta. Lo sé, dijo Harry, disculpándose y levantándose de la mesa con una sonrisa a las chicas. La dama siempre ha velado por mí. Nos vemos luego, Hermione. Podemos compartir nuestras experiencias. Luna, Mandy. Salió del gran comedor, y esa fue la última vez que alguien vio a Harry Potter en todo el día. 00000 Severus Snape gimió al tomar otra poción para el dolor. Extendiendo la mano, devolvió el frasco vacío a su mesita de noche. A estas alturas, estaba seguro de que Albus ya había recibido su nota sobre la cancelación de sus clases. Mientras la poción hacía efecto, pensó somnoliento en las muchas maneras en que podría castigar a Potter por haberlo metido en la cacería la noche anterior. Se quedó dormido con una sonrisa maliciosa en los labios. 00000 Durante el verano, Hermione había descubierto las respuestas a muchas cosas que antes la desconcertaban sobre su amiga. Ahora estaba inmensamente agradecida de haber sido seleccionada para Ravenclaw. Los Gryffindor eran completamente imprudentes y demasiado favorecidos por el director. Sus clases con Wolf le habían enseñado que incluso las personas con autoridad podían cometer errores y, por lo que John le había contado ese verano, Dumbledore no era tan bueno como aparentaba, y definitivamente no era tan bueno como los demás creían. Mientras bajaba las escaleras desde el despacho del director, resopló con fastidio mientras jugueteaba con su collar. Durante la semana previa a Samhain y tras el enfrentamiento de Harry Potter con los Weasley, Dumbledore la había llamado a su despacho a solas varias veces. Por suerte, Harry insistió en que el profesor Flitwick la acompañara a cualquier reunión con el director. Salía de esas reuniones con una profunda aversión hacia él y varias migrañas provocadas por su intromisión. Mientras se alejaba una vez más de otra reunión inútil con el director, seguía jugueteando con su collar y maldiciendo mentalmente al viejo imbécil. ¿Cómo se creía con derecho a invadir su mente? ¡Qué descaro! Por suerte, John le había hablado de las protecciones que albergaba su posesión más preciada. Acarició el amuleto que llevaba en el cuello y sonrió. Ese viejo cabrón se buscaba problemas, y su John se los iba a dar con creces. En su mente y en su corazón, Harry Potter siempre sería su John. 00000 Lord Voldemort contemplaba el cuerpo sin vida de su amante, Bellatrix Lestrange. A pesar de sus amplios conocimientos, no lograba encontrar las maldiciones que habían causado las heridas en su cuerpo. Era sumamente frustrante. Incluso su fiel profesor de pociones, Severus Snape, estaba desconcertado.
Los agujeros en su cuerpo le resultaban familiares, y sin embargo, no había nada dentro de las heridas. Lo que fuera que las había causado era obviamente letal y parecía no tener cura. Lo único que habían logrado era prolongar su vida ralentizando la hemorragia. Ni siquiera ponerla en éxtasis había funcionado, ya que las heridas seguían sangrando. Lo que ninguno de los dos comprendía era que los nacidos de Mugles habían tomado sus conocimientos y entrenamiento de Hogwarts y los habían ampliado. Ambos magos tenebrosos quizás tuvieron sus inicios en el mundo Mugle, pero, en su arrogancia, le dieron la espalda y nunca tuvieron en cuenta el progreso que éste había alcanzado. Ordenó que quemaran el cuerpo y esparcieran las cenizas. 00000 Desde que Hogwarts lo reconoció como heredero fundador, Harry prácticamente tenía vía libre en el castillo. A sus ojos, él era infalible, así que ella guardaba sus secretos. Estaba muy contenta de que alguien por fin prestara atención a lo que ocurría dentro de sus muros. Hogwarts esperaba con entusiasmo sus acciones, con la esperanza de que la devolviera a su antiguo esplendor como escuela de élite. Harry se estaba aburriendo mucho y la máscara que se veía obligado a llevar le resultaba agotadora. En su opinión, las clases eran una broma. Se sabía todo el temario. Sus estudios no suponían ningún reto y cada día se sentía más frustrado. Harry sabía que, si bien él no encontraba ningún desafío, Hermione nunca había tenido la formación mágica inicial que él sí. Ella siempre recogía diligentemente los apuntes y las tareas. Para ella, las clases representaban un pequeño reto, y Hermione nunca se rendía cuando había algo que aprender. Quienes lo habían visto crecer sabían que un John aburrido era un John peligroso. Harry Potter era solo una máscara que el chico se veía obligado a ponerse, y John estaba a punto de estallar. Era hora de que Scraper saliera a relucir. Su familia sabía que su lado oscuro saldría a la luz en algún momento durante su estancia en Hogwarts. Solo esperaban que Scraper no revelara demasiados secretos. Hogwarts aprobó sus planes de faltar a las clases de hoy y le ofreció un par de sugerencias sobre cómo animar el día. Scraper graznó mientras salía volando por la ventana hacia el fresco cielo de finales de otoño. Ahora a encontrar a Wolf. 00000 Wolf paseaba hacia el castillo cuando un graznido estridente resonó al posarse un cuervo en su hombro. Extendió la mano para acariciarle el pecho mientras tomaba nota de su pico. El cielo vespertino estaba salpicado de nubes grises. Parece que el otoño está a punto de terminar, reflexionó. Así que este le pertenece, señor Wolfram, dijo Albus, saliendo de las sombras. Había estado recorriendo el castillo intentando averiguar quién era ese señor del bosque. Las viejas costumbres habían quedado atrás. Solo unos pocos de los sangre pura más acérrimos las seguían hoy en día, y así era como él lo quería. Las viejas costumbres interferían con su concepto del bien común. Director, soy el sargento mayor Wolfram, dijo Wolf, interrumpiendo los pensamientos de Albus. Me gané ese rango con sangre, sudor y muchísimo esfuerzo. Es una gran falta de respeto que lo tomes a la ligera. Te lo advierto. Si continúas así, no te gustarán las consecuencias. El cuervo también graznó su disgusto, lo que provocó que ambos hombres sonrieran. ¿Tiene nombre?, preguntó Albus, retomando la conversación sobre el pájaro curioso. Sí, señor. Este es Scraper. Acaba de salir del nido, así que es un poco pícaro. ¿Se ha portado bien? Wolf miró al cuervo de reojo. Albus se giró para acompañar a Wolf de vuelta al castillo. ¿Y el señor Potter? ¿No vino con ustedes? Wolf abrió la nota con el ceño fruncido para el director. No. Iba de camino a reunirme con Lord Potter. Wolf recalcó el título. Ha estado revisando algunos asuntos de su patrimonio. Los duendes enviaron un paquete enorme el otro día. Ya veo, dijo Albus frunciendo el ceño, pues no quería que Harry revisara las cuentas de Potter tan pronto. Tenía pensado hacerlo con el chico en su 7º año, como una experiencia para estrechar lazos. Sin embargo, se alegraba de no haber tenido que recurrir a ellas. Si las revisaban ahora, bueno, esto no era bueno, para nada. 00000 a solas en su suite, Scraper volvió a transformarse en John. Parece que no le cae bien Scraper, Wolf, dijo John con una sonrisa maliciosa mientras se dejaba caer en un sillón mullido junto a la chimenea. Sus habitaciones estaban bien protegidas de cualquier intruso, especialmente de los directores entrometidos. John hizo una mueca mientras miraba fijamente el fuego. ¿Puedes culparlo?, preguntó Wolf mientras colocaba un plato de galletas junto al brazo de John. Los cuervos llevaban años intentando contarle lo que ocurría en el bosque, dijo John tras un momento de silencio.
Estaban muy preocupados porque el problema de las arañas se había descontrolado tanto, sobre todo porque sus nidos habían sido destruidos y las crías devoradas. La mayoría de las criaturas mágicas del bosque habían huido. La manada de unicornios, desde la muerte de la yegua líder hace unos años, se retiró al reino de las hadas. Se negaron a volver hasta que les aseguré que ya era seguro para ellos y que las arañas habían desaparecido. ¿Y cuándo le vas a dar el regalo al maestro de pociones?, preguntó Wolf con una sonrisa maliciosa, cambiando de tema mientras le entregaba a su pupilo una taza de chocolate caliente. Como no pudo recolectarlas él mismo, le entregué lo que pude esta mañana. Ahora mismo están bajo un encantamiento de éxtasis especial y deberían estar bien por un tiempo. Ha estado un poco molesto conmigo desde la cacería, dijo John con una sonrisa burlona. Parece que incluso ahora le resulta un poco incómodo caminar. Creo que hay suficiente para que le dure toda la vida, si tiene cuidado. Wolf rió antes de cambiar de tema una vez más. Todo va según lo planeado. Todos los que no sean esenciales en la torre serán evacuados el día antes de que regreses a casa. ¿Cómo está Ben? Wolf sonrió y le entregó un paquete de magie. Tanto el Dr. Adwaters como el médico de su regimiento le han dado el alta médica. Su baja terminará a finales de mes y se reincorporará al servicio el día primero. Harry quiso preguntar si Ben y Maugie se irían con los demás, pero ya sabía la respuesta. El deber para con la corona era lo primero. Fuera de la ventana de sus habitaciones, unas siluetas negras salpicaban el colorido cielo del atardecer. 000000.